Hashima, la ciudad fantasma del océano. Imagina una ciudad entera que desaparece en cuestión de horas. Una isla donde miles de personas vivieron hacinadas en bloques de hormigón y que, de un día para otro, fue evacuada por completo, dejando habitaciones con camas hechas, televisores encendidos por última vez y herramientas abandonadas justo donde fueron usadas. Un lugar donde la vida cotidiana quedó detenida a mitad de un gesto, como si alguien hubiera congelado el tiempo en el instante exacto de la huida. Ese lugar existe. Se llama Hashima, aunque muchos la conocen como Gunkanjima, la isla barco de guerra, un fragmento de roca en el océano que todavía conserva la huella intacta de un Japón industrial que ya no existe. Hashima es una pequeña isla frente a la costa de Nagasaki, tan estrecha que, desde lejos, parece más una estructura artificial que un pedazo de tierra. Durante décadas fue uno de los enclaves más importantes para la minería del carbón, una pieza clave en la modernización del país. Mitsubishi construyó allí una ciudad completa sobre una superficie mínima. Edificios compactos, pasillos estrechos, pequeñas viviendas, donde todo estaba pensado para aprovechar el espacio al milímetro. Con el tiempo, la isla adquirió la forma de un acorazado, rodeada de muros para resistir el oleaje y coronada por bloques de hormigón que daban la impresión de una fortaleza militar varada en mitad del océano. Pero detrás de esa imagen sólida había una realidad de vida extrema, marcada por la necesidad económica y las condiciones durísimas del trabajo en las minas submarinas. En los años 50 y 60, Hashima alcanzó una densidad humana sin precedentes. En apenas unos cientos de metros vivían más de 5.000 personas. Familias enteras compartían espacios mínimos. Los niños jugaban en los tejados porque no había ni un metro de tierra libre, y la rutina diaria transcurría entre escaleras, pasillos y techos comunes. Era una comunidad completamente aislada del exterior. No había árboles, no había jardines, no había campo. Solo hormigón, mar y trabajo. Aún así, sus habitantes recuerdan hoy una vida organizada y sorprendentemente vibrante, con escuelas, comercios y un ritmo cotidiano que se sostenía gracias al esfuerzo colectivo. Pero todo ese entramado dependía de una única fuente de riqueza, el carbón. Y cuando ese recurso dejó de ser rentable, la isla entera quedó sentenciada a un abandono que llegaría más rápido de lo que nadie imaginaba. La vida diaria en Hashima estaba condicionada por una característica que muy pocos lugares en el mundo comparten: la ausencia total de naturaleza. La isla era una superficie de hormigón puro, sin árboles, sin tierra, sin animales. Todo lo que no fuera roca o cemento tenía que ser traído por barco. El sonido del océano golpeando los muros exteriores era constante, incluso dentro de los edificios, y las tormentas más fuertes hacían vibrar las ventanas como si la estructura entera estuviera a punto de partirse. Los niños crecían en un entorno donde no existía el concepto de parque o calle tranquila. Sus zonas de juego eran los tejados, las escaleras y pasillos que unían los bloques residenciales. A pesar de estas limitaciones, la comunidad había creado una rutina sorprendentemente eficiente: lavanderías comunales, pequeñas tiendas atendidas por las propias familias, baños colectivos que se llenaban durante la noche y un sistema de convivencia que funcionaba más por necesidad que por elección. Hashima era dura, pero para quienes vivían allí, era simplemente el lugar donde se construía el día a día. Pero debajo de esa vida sobre la superficie existía un mundo completamente distinto: el subsuelo minero. La riqueza de la isla procedía de un complejo sistema de túneles que descendían cientos de metros bajo el fondo marino. Los mineros trabajaban en condiciones extremas, enfrentándose al calor, la humedad, los derrumbes y la posibilidad constante de inundación. La minería del carbón, especialmente a ese nivel de profundidad, era un oficio de riesgo permanente. Aún así, la producción de Hashima fue durante décadas vital para el avance industrial japonés, convirtiéndola en uno de los motores económicos del país en la posguerra. Mitsubishi invertía continuamente en nuevas instalaciones, reforzaba los muelles y ampliaba los edificios con materiales que, por aquel entonces, representaban lo último en ingeniería urbana. La isla, con sus estructuras compactas y su densidad extrema, fue incluso un experimento temprano del urbanismo vertical que después inspiraría a muchas ciudades japonesas. Sin embargo, la historia de Hashima también tiene un capítulo oscuro que no puede separarse de su desarrollo industrial.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla fue uno de los múltiples puntos donde se utilizó mano de obra forzada procedente de Corea y China. Estos trabajadores, traídos en contra de su voluntad, sufrían jornadas extenuantes, condiciones durísimas y un control estricto que apenas les dejaba margen para descansar. Historiadores y organismos internacionales coinciden en que muchos de ellos trabajaban en los niveles más profundos y peligrosos de la mina, donde el calor extremo y la falta de ventilación convertían cada turno en un esfuerzo límite. Con el tiempo, este periodo se convirtió en un tema sensible en Japón, especialmente cuando Hashima fue propuesta como patrimonio de la humanidad. La isla no puede entenderse solo como una proeza industrial, también es un símbolo del coste humano que sostuvo ese progreso, un recordatorio de cómo la explotación laboral marcó para siempre la memoria de miles de familias. El declive de Hashima comenzó de manera silenciosa, con un cambio económico que escapaba al control de cualquiera que viviera allí. A finales de los años 60, Japón inició una transición acelerada hacia fuentes de energía más baratas y eficientes, especialmente el petróleo. El carbón, que había sostenido la economía nacional durante décadas, dejó de ser prioritario. Esto afectó de lleno a la isla, cuya existencia dependía exclusivamente de la rentabilidad de la mina submarina. La producción empezó a disminuir. Algunos turnos se recortaron y los barcos que transportaban suministros comenzaron a llegar con menor frecuencia. Para los habitantes, estos pequeños cambios eran señales discretas de que algo profundo estaba sucediendo, aunque nadie imaginaba que el desenlace sería tan abrupto. Mitsubishi intentó mantener la actividad el mayor tiempo posible, pero el descenso en los beneficios evidenció lo inevitable. La mina ya no tenía futuro. Hashima, que había sido un símbolo de modernidad, quedó de pronto al borde del cierre definitivo. La evacuación ocurrió en 1974 y fue tan rápida que aún hoy sigue siendo uno de los episodios urbanos más impresionantes del Japón moderno. Un día, los trabajadores recibieron un aviso. La mina cerraría de inmediato y todos debían abandonar la isla sin demora. No hubo un periodo de transición ni tiempo para organizar mudanzas. Las familias empacaron únicamente lo imprescindible y subieron a los barcos que los llevarían a Nagasaki. En menos de 24 horas, los ruidos habituales de Hashima, las conversaciones en los pasillos, las máquinas de la mina, los pasos de cientos de niños en las escaleras, se apagaron por completo. El silencio ocupó el espacio que antes lo tenía todo lleno. Lo más llamativo de esta salida masiva es que dejó atrás escenas congeladas, tazas en la mesa, fotografías todavía colgadas en las paredes, utensilios de cocina esperando el siguiente uso. Parecía que la isla debía reactivarse al día siguiente, pero ese día nunca llegó. A partir de ese momento, la naturaleza y el tiempo comenzaron a trabajar sin interrupción. El abandono total convirtió a Hashima en un laboratorio urbano expuesto al deterioro más agresivo que pueda existir. El viento marino constante, la humedad extrema y la lluvia que se filtra por cada grieta del cemento. Los edificios, diseñados para soportar la densidad humana pero no la ausencia de mantenimiento, empezaron a ceder lentamente. Techos que antes protegían a familias enteras se desplomaron. Escaleras internas se partieron en varios tramos. Paredes completas se desmoronaron como si fueran bloques de arena. Con el paso de los años, algunos pasillos se inundaron y los pisos superiores quedaron inutilizables. La isla se transformó en una ruina vertical, un paisaje donde el hormigón se deshace al tacto y donde cada estructura parece sostenerse únicamente por inercia. Hoy, Hashima no es solo un lugar abandonado. Es un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando una ciudad construida en condiciones límite queda expuesta a la erosión sin ninguna intervención humana. Un escenario donde el pasado industrial se mezcla con la fragilidad del material que intentó desafiar al océano. Con el paso de los años, la degradación estructural de Hashima llegó a un punto crítico. La mayoría de sus edificios, construidos con los estándares de los años 50 y 60, no estaban preparados para resistir décadas sin reparaciones en un entorno tan hostil. El salitre del océano penetró profundamente en el hormigón, oxidó el acero interno y abrió grietas que con cada temporada de tifones se ensanchaban un poco más. Hoy, la mayor parte de la isla es un lugar donde caminar implica un riesgo real. Los suelos pueden ceder sin previo aviso. Las escaleras colapsan al mínimo peso y muchas paredes se deshacen con facilidad. Por eso, aunque Japón permite visitas muy controladas a una sección pequeña de la isla,
el acceso al interior de los edificios está completamente prohibido. No hay dramatización en afirmar que entrar en ellos equivale a hacerlo en una estructura que puede derrumbarse como un castillo de arena. Esa fragilidad es la razón por la que la isla nunca podrá ser restaurada por completo. Su colapso no es una posibilidad futura, sino un proceso ya en marcha. La declaración de Hashima como Patrimonio de la Humanidad en 2015 abrió un debate internacional que aún continúa. Para Japón, la isla representa un capítulo fundamental de su transformación industrial. Un ejemplo de cómo el país pasó en pocas décadas de ser una nación devastada por la guerra a convertirse en una potencia tecnológica y económica. Pero para Corea del Sur y otras naciones que sufrieron la ocupación japonesa, Hashima tiene un significado completamente diferente. Es un escenario de explotación laboral, un lugar donde miles de trabajadores coreanos y chinos vivieron bajo condiciones durísimas. La controversia no reside tanto en el reconocimiento histórico, sino en cómo debe contarse esa historia. Algunas organizaciones exigen que la memoria de los trabajadores forzados tenga un espacio más visible en la narrativa oficial, mientras que grupos japoneses defienden que la isla debe ser presentada como un conjunto completo, incluyendo tanto sus logros industriales como sus sombras. Esta tensión hace que Hashima no sea solo una ruina física, sino también un símbolo complejo de memoria, responsabilidad y reconocimiento histórico. Y finalmente, al observar Hashima desde la distancia con sus edificios fracturados, sus pasillos vacíos y ese silencio que impregna cada rincón, lo que emerge no es únicamente la historia de una mina cerrada, sino la imagen de una ciudad atrapada en el tiempo. Hashima es una cápsula que muestra con precisión quirúrgica cómo un modelo industrial puede levantarse, prosperar y desaparecer sin transición. Su abandono repentino la convierte en un registro urbano único, un lugar donde se puede ver, sin interpretaciones ni reconstrucciones, cómo se vivía en una comunidad completamente dependiente de una sola actividad económica. Su deterioro, por otro lado, recuerda que incluso las construcciones más sólidas tienen un límite, especialmente cuando se enfrentan a la fuerza constante del océano. Por eso, más que una isla fantasma, Hashima es un testimonio silencioso de una época que terminó abruptamente. Un espacio donde cada muro desgastado cuenta una parte de la historia, y donde la ausencia humana se convierte en la narradora principal de lo que allí ocurrió. Las piedras Dropa, China. ¿Qué tendría que aparecer para que un país afirmara oficialmente que un hallazgo arqueológico nunca existió? No que fuera falso, no que estuviera mal interpretado, sino que jamás ocurrió. Esta es la pregunta que abre el caso de las llamadas piedras Dropa, uno de los episodios más extraños y difíciles de verificar de la arqueología del siglo XX. No porque prometa respuestas extraordinarias, sino porque, a diferencia de otros misterios, aquí el problema principal no es la interpretación, sino la negación. La historia de las piedras Dropa no surge de Internet ni de libros recientes. Aparece por primera vez en informes y referencias de mediados del siglo pasado, vinculadas a una región extremadamente remota entre China y el Tíbet. Se trata de una zona montañosa, de difícil acceso, con cuevas naturales y pasos elevados que durante siglos permanecieron prácticamente aislados del mundo exterior. Incluso hoy, gran parte de ese territorio sigue siendo complicado de recorrer y está sujeto a controles estrictos. Según los relatos iniciales, el hallazgo se produjo en cuevas situadas en esta región fronteriza. Allí se habrían encontrado restos humanos de pequeño tamaño, acompañados de objetos de piedra con una forma muy concreta, discos planos, con un orificio central y finos surcos grabados en espiral desde el centro hacia el borde. Estos objetos no encajaban con utensilios cotidianos ni con elementos rituales conocidos de las culturas locales. No eran herramientas evidentes ni simples adornos. El contexto del descubrimiento es importante. En aquellos años, China estaba reorganizando sus instituciones científicas y arqueológicas, y muchos hallazgos quedaban registrados de forma irregular o se perdían en informes internos poco accesibles. No existía aún un sistema abierto de publicaciones internacionales como el actual. Esto explica por qué gran parte de la información inicial sobre el caso procede de referencias indirectas, menciones en revistas extranjeras y testimonios de investigadores que afirmaron haber visto los objetos. Lo que convierte a este caso en algo especialmente delicado
es que, a diferencia de otros enigmas, no hay una versión oficial detallada que lo refute paso a paso. La postura institucional china fue, con el tiempo, mucho más simple: negar la existencia del hallazgo. Según esta versión, nunca se encontraron tales discos, nunca hubo restos humanos asociados y nunca se realizó ninguna investigación seria al respecto. El caso, sencillamente, no forma parte del registro arqueológico del país. Sin embargo, esta negación total plantea un problema lógico. Existen fotografías antiguas que muestran discos de piedra similares a los descritos, supuestamente expuestos durante un tiempo en museos locales. También hay referencias de investigadores extranjeros que afirmaron haber visto algunos de estos objetos antes de que desaparecieran de la exhibición pública. Ninguna de estas pruebas es concluyente por sí sola, pero juntas complican la idea de que todo sea una invención reciente. El primer gran punto de fricción del caso Dropa no es el contenido de los discos, ni siquiera su origen. Es el hecho de que no se permita comprobar nada. La zona donde supuestamente se produjo el hallazgo es de acceso restringido. No existen expediciones arqueológicas modernas e independientes que hayan podido revisar las cuevas, buscar restos similares o confirmar de forma definitiva la historia. Y sin acceso al lugar, cualquier intento de verificación queda bloqueado. Esto coloca el caso en una situación peculiar. No puede demostrarse que los discos contengan ningún mensaje extraordinario, pero tampoco puede demostrarse que el hallazgo nunca existió. El misterio no se mantiene porque haya pruebas claras de algo imposible, sino porque no hay una refutación sólida basada en datos accesibles. Solo hay silencio y negación. Por eso, al analizar las piedras Dropa, es importante mantener los pies en el suelo. No estamos ante una historia probada, ni ante una leyenda sin base clara. Estamos ante un caso mal documentado, ocurrido en un contexto político y geográfico complejo, que fue descartado sin un proceso transparente de verificación pública. Y cuando un hallazgo potencial desaparece de esta forma, la pregunta razonable no es qué demuestra, sino por qué nunca se permitió comprobarlo. Este es el punto de partida real de la historia. No lo que dicen los discos, sino lo que ocurrió con la información. Porque, en algunos casos, el misterio no está en el objeto encontrado, sino en la decisión de negar que haya existido. Según los relatos originales, los objetos hallados en las cuevas no eran simples piedras talladas de forma decorativa. Se describen como discos de piedra de tamaño medio, con un orificio perfectamente centrado y una serie de surcos muy finos grabados en espiral, que parten del centro y se extienden hasta el borde. Este detalle es clave, porque los surcos no parecen aleatorios ni fruto de la erosión natural. Siguen un patrón regular, continuo y técnicamente intencionado. El aspecto general de los discos no encaja bien con herramientas, armas ni elementos rituales habituales. No presentan bordes afilados ni signos claros de uso práctico. Tampoco muestran iconografía religiosa reconocible ni figuras simbólicas típicas del arte antiguo chino o tibetano. Su forma es demasiado precisa para ser casual, pero demasiado extraña para ser clasificada fácilmente dentro de una cultura conocida. Este es uno de los puntos que más desconcierta a los investigadores que han estudiado el caso desde la distancia. En arqueología, incluso los objetos más raros suelen encontrar paralelos en otras culturas o contextos. En el caso de las piedras Dropa, esos paralelos no están claros. No hay una tipología aceptada que permita decir con seguridad qué eran ni para qué se usaban. A partir de aquí surge el elemento más controvertido del caso: las supuestas inscripciones. Según los informes difundidos en la segunda mitad del siglo XX, los surcos en espiral no eran simples marcas decorativas, sino que contenían símbolos grabados, tan pequeños que solo podían apreciarse con aumento. Estos símbolos habrían sido interpretados como una forma primitiva de escritura o codificación. Se afirma que un investigador chino intentó analizar estos símbolos durante los años 50 o 60. El resultado de ese análisis nunca fue publicado en una revista académica reconocida, pero sí circuló de forma indirecta a través de artículos divulgativos y referencias extranjeras. Según estos relatos, el contenido de las inscripciones narraba una historia muy concreta: la llegada de unos seres a la Tierra tras un accidente, su imposibilidad de regresar y su convivencia forzada con poblaciones locales. Es importante subrayar este punto con claridad. No existe un documento académico verificable que recoja esa traducción de manera formal. No hay fotografías de alta resolución de los símbolos, ni transcripciones completas,
ni un análisis lingüístico accesible. Todo lo que se conoce sobre el supuesto mensaje procede de fuentes secundarias y testimonios indirectos. Esto debilita enormemente la fiabilidad del contenido atribuido a los discos. Sin embargo, el hecho de que el mensaje no pueda verificarse no invalida automáticamente todo el caso. Lo que sí invalida es cualquier afirmación rotunda sobre su significado. Aquí conviene separar dos cosas. Por un lado, la posible existencia de los discos como objetos físicos. Por otro, la interpretación concreta que se les dio. Son niveles distintos del problema. El relato del contenido, tal como se difundió, fue recibido con escepticismo inmediato por la comunidad científica, no solo por lo extraordinario de la historia, sino porque no se presentaron pruebas suficientes, sin publicaciones formales, sin acceso a los objetos y sin posibilidad de revisión independiente. El caso quedó fuera del marco académico aceptable. Pero lo llamativo es que tampoco se produjo un esfuerzo serio por documentar y desmontar el hallazgo de forma transparente. En lugar de publicar un informe detallado que explicara por qué los discos no eran auténticos o por qué la traducción era errónea, la reacción fue el silencio y, posteriormente, la negación total. Este punto marca un giro importante en la historia. A partir de aquí, el debate deja de centrarse en lo que dicen los discos y pasa a centrarse en por qué no se puede comprobar nada. Si los objetos nunca existieron, bastaría con mostrar pruebas claras de su inexistencia o explicar el origen de las fotografías y testimonios. Si existieron pero fueron mal interpretados, bastaría con presentarlos y analizarlos con rigor. Nada de eso ocurrió. Los discos dejaron de mencionarse, los supuestos investigadores desaparecieron del registro público y los museos que, según algunos testimonios, los habían mostrado, lo negaron posteriormente. El caso no fue refutado con datos, sino desactivado por ausencia de información. Así, las piedras Dropa entran en una categoría muy particular de misterios históricos. No son un objeto demostrado, ni una simple invención moderna claramente desmontada. Son un caso mal documentado, rodeado de versiones contradictorias, donde la falta de acceso y de transparencia pesa más que cualquier teoría sobre su origen. Y en ese punto exacto, el misterio deja de ser arqueológico y pasa a ser institucional. Tras la difusión inicial de la historia, la reacción del entorno académico fue rápida y, en gran medida, previsible. Los supuestos hallazgos no encajaban con ningún marco arqueológico conocido, y lo más importante, no estaban respaldados por publicaciones formales ni por acceso a los objetos originales. En ciencia, sin posibilidad de ver, medir y revisar, un caso queda automáticamente fuera del debate. Por ese motivo, las piedras Dropa nunca llegaron a integrarse en la arqueología oficial china ni internacional. Pero aquí aparece un matiz importante. Normalmente, cuando un hallazgo es erróneo o se trata de una mala interpretación, se publican informes que lo explican con detalle. Se identifican errores, se corrigen dataciones o se aclara el origen real de los objetos. En el caso Dropa, eso no ocurrió. No hubo un proceso visible de refutación técnica. Simplemente, el tema dejó de tratarse. Con el paso del tiempo, la postura oficial fue aún más lejos. Las autoridades chinas comenzaron a negar directamente que el hallazgo hubiera existido. Según esta versión, nunca se encontraron discos de ese tipo. Nunca hubo restos humanos asociados y nunca se realizó ninguna investigación seria sobre el asunto. Los museos que, según algunos testimonios extranjeros, habrían mostrado los discos durante un breve periodo, también negaron haberlos tenido jamás. Esta negación total es uno de los aspectos más llamativos del caso. No se limita a cuestionar una interpretación concreta, sino que borra por completo el episodio del registro histórico. Y cuando una negación es tan absoluta, inevitablemente despierta dudas, no sobre el contenido del hallazgo, sino sobre el proceso seguido para descartarlo. A pesar de esta postura oficial, siguen existiendo testimonios contradictorios. Investigadores y viajeros extranjeros afirmaron haber visto los discos en exposiciones locales antes de que desaparecieran del circuito público. También circularon fotografías en blanco y negro que mostraban objetos similares a los descritos, discos planos, con orificio central y surcos en espiral. Estas imágenes no prueban nada por sí solas, pero complican la idea de que todo sea una invención posterior. El problema es que ninguna de estas pruebas es concluyente. No hay registros museísticos claros contables, no hay catálogos oficiales,
ni documentos que permitan reconstruir una cadena de custodia fiable. Todo queda en un terreno ambiguo, donde conviven la negación institucional y testimonios parciales imposibles de verificar hoy. A esta situación se suma otro factor clave: el acceso a la zona. La región donde supuestamente se produjo el hallazgo se encuentra en un área sensible desde el punto de vista político y estratégico. Durante décadas, el acceso estuvo muy limitado, tanto para investigadores nacionales como extranjeros, sin posibilidad de regresar a las cuevas, buscar restos similares o realizar excavaciones independientes. Cualquier intento de comprobación quedó bloqueado. Esto convierte al caso Dropa en un ejemplo muy particular. No es un misterio que se mantenga vivo por la acumulación de pruebas, sino por la ausencia de verificación posible. No se puede confirmar la historia, pero tampoco se puede desmontar completamente. El debate no avanza porque falta el elemento básico de cualquier investigación: acceso directo a los datos. Con el paso de los años, el relato de las piedras Dropa fue adoptado por corrientes divulgativas más sensacionalistas, lo que terminó de desacreditarlo en entornos académicos. Al mezclarse con teorías no verificadas y afirmaciones exageradas, el caso perdió aún más credibilidad científica. Sin embargo, este proceso no explica el origen del silencio inicial ni la negación total posterior. Solo explica por qué hoy resulta tan difícil abordarlo con seriedad. Aquí conviene hacer una distinción clara. Que un caso no sea fiable desde el punto de vista científico no significa automáticamente que sea falso en todos sus aspectos. Significa que no puede demostrarse. Y en el caso Dropa, lo que permanece sin explicar no es el mensaje atribuido a los discos, sino la secuencia de decisiones que llevó a borrar el hallazgo del debate oficial. Por eso, cuando se analizan las piedras Dropa con rigor, el foco no debe ponerse en lo extraordinario del supuesto contenido, sino en el proceso. Un proceso en el que un posible hallazgo fue primero ignorado, luego negado y finalmente relegado al margen, sin una refutación técnica clara accesible al público. Y cuando esto ocurre, el misterio deja de estar en los objetos y pasa a estar en la gestión de la información. Llegados a este punto, es importante dejar claro qué se puede afirmar hoy con certeza sobre el caso de las piedras Dropa, y qué no. No se puede confirmar la historia del mensaje atribuido a los discos. No existen traducciones verificables, ni análisis lingüísticos sólidos, ni publicaciones académicas que respalden ese contenido. Tampoco se puede demostrar de forma concluyente que los discos fueran artefactos tecnológicos o que estuvieran relacionados con ningún evento extraordinario. En ese sentido, cualquier afirmación categórica va más allá de lo que permiten los datos disponibles. Pero hay otra afirmación que tampoco puede hacerse con ligereza: que el caso nunca existió. Porque, aunque la documentación es deficiente, existen referencias tempranas, fotografías antiguas y testimonios que apuntan a la posible existencia de objetos similares a los descritos. Ninguno de estos elementos es definitivo por sí solo, pero juntos hacen difícil sostener que todo sea una invención reciente surgida de la nada. El problema no es que falten pruebas absolutas, sino que no se permitió nunca un proceso claro de verificación. Aquí entra en juego el último gran obstáculo del caso Dropa: la imposibilidad de acceder hoy a la zona donde supuestamente se produjo el hallazgo. Sin excavaciones modernas, sin campañas arqueológicas independientes y sin acceso a archivos completos, cualquier intento de resolver el caso queda bloqueado desde el inicio. La arqueología no puede avanzar sin terreno, sin objetos y sin documentación primaria. Y en este caso, esos tres elementos están ausentes o fuera de alcance. Esto convierte a las piedras Dropa en un ejemplo muy concreto de cómo un misterio puede quedar suspendido en el tiempo. No porque existan pruebas abrumadoras de algo extraordinario, sino porque no se cerró el caso con datos abiertos y revisables. En lugar de una refutación técnica detallada, hubo silencio. En lugar de una investigación exhaustiva, hubo negación. Y cuando ese es el desenlace, el debate no desaparece, simplemente se desplaza a los márgenes. Con el paso de los años, el caso Dropa fue absorbido por discursos cada vez menos rigurosos. Al mezclarse con teorías exageradas y relatos sin base, perdió aún más peso académico. Esto facilitó que se descartara sin mayor discusión en entornos científicos. Sin embargo, ese desprestigio posterior no explica el origen del silencio inicial ni la falta de un informe claro que desmontara el hallazgo desde el principio. Por eso, el verdadero interés del caso Dropa
no está en lo que supuestamente decían los discos, sino en cómo se gestionó la información. Es un ejemplo de un hallazgo potencialmente incómodo, que no fue investigado de forma abierta ni refutado con transparencia, sino eliminado del relato oficial mediante la negación. No se dijo «esto es falso» y aquí están las pruebas, sino «esto nunca ocurrió». Este patrón es el que conecta las piedras Dropa con el resto de historias de este documental, lugares, objetos o documentos reales o plausibles que, por distintos motivos, dejaron de investigarse. No siempre porque fueran peligrosos o revolucionarios, sino porque resultaban difíciles de encajar, de comprobar o de explicar con los medios disponibles en su momento. El caso Dropa no demuestra que existiera una civilización desconocida, ni que llegaran visitantes del cielo. Lo que sí demuestra es que la ausencia de transparencia genera misterio, incluso cuando no hay pruebas concluyentes de nada extraordinario. Cuando se impide comprobar un hecho, el vacío resultante se llena inevitablemente de especulación. Y ese es el cierre honesto de esta historia. No con una revelación, ni con una afirmación rotunda, sino con una constatación sencilla. Hay casos que no se mantienen vivos por lo que prueban, sino por lo que no se permitió comprobar. Las piedras Dropa pertenecen a esa categoría. Un episodio mal documentado, negado sin una refutación clara y condenado a permanecer en los márgenes de la historia, no porque sepamos que es falso, sino porque nunca se nos dejó saber qué fue realmente. Los archivos secretos del Vaticano. Lo más llamativo del archivo secreto del Vaticano es algo que nadie ha visto, pero cuya existencia es casi segura. Documentos tan sensibles que ni siquiera los académicos acreditados pueden consultar. Correspondencia entre papas y monarcas que pudo influir en guerras enteras, textos que contradecían decisiones oficiales de la Iglesia o informes que podrían alterar lo que hoy damos por hecho sobre episodios clave de la historia de Europa. No son teorías fantasiosas, son documentos reales, mencionados en inventarios internos, pero no accesibles a ningún investigador vivo. Ese simple detalle explica la fama del lugar. No es un archivo misterioso por ocultar objetos esotéricos, sino porque contiene piezas históricas que, por su contenido, siguen siendo políticamente peligrosas. Y lo más inquietante es que, a diferencia de otros archivos del mundo, aquí no se trata de archivos perdidos, sino de archivos protegidos. Existen, pero no pueden leerse. A primera vista parece solo un edificio más dentro del Vaticano, pero detrás de sus muros hay siglos enteros de decisiones que moldearon imperios, crearon conflictos, destruyeron dinastías y definieron la historia del cristianismo. Nada más cruzar su umbral, la pregunta inevitable es, ¿qué puede ser tan sensible como para permanecer oculto más de 1000 años? Lo primero que hay que comprender es que el término secreto ha generado más confusión que claridad. En latín, archivum secretum no significa archivo oculto, sino archivo privado. Es decir, son los documentos que pertenecen directamente al Papa, no al público. Sin embargo, esto no los hace menos inaccesibles. La estructura, el control y las normas de acceso son tan estrictas que en la práctica funcionan como uno de los archivos más cerrados del planeta. El archivo no es una bóveda llena de misterios sobrenaturales ni un almacén de objetos prohibidos. Es una colección gigantesca de textos que fueron considerados lo suficientemente importantes como para guardarse fuera del alcance de cualquiera. Cartas, notas, órdenes, decisiones, informes, todo lo que afectaba al poder, la diplomacia y la teología. Lo que hace único al Archivo Vaticano no es la fantasía, sino la rigurosidad. Cada documento está catalogado, conservado y protegido para durar siglos. Pero esa protección viene acompañada de un filtro extremo. Nadie puede pasear libremente entre los estantes, nadie puede abrir carpetas al azar, y nadie puede pedir material que no esté específicamente registrado bajo un tema de investigación concreto. Es un archivo privado en el sentido más literal de la palabra. Lo más impresionante del archivo no es su misterio, sino su tamaño. Bajo los edificios del Vaticano se extiende una red de salas y corredores que suman más de 80 kilómetros de estanterías. Es decir, el equivalente a una ciudad entera de documentos apilados uno tras otro. Ahí se conservan más de 12 siglos de historia escrita, cartas de reyes medievales, órdenes papales, tratados que definieron fronteras, juicios que cambiaron el curso de la ciencia,
acuerdos secretos con imperios desaparecidos y decisiones que afectaron a medio planeta. Todo está organizado con una precisión casi quirúrgica. Las salas están climatizadas, las luces son específicas para no dañar los materiales, y cada documento tiene un tratamiento individual para garantizar su conservación a largo plazo. Ese nivel de cuidado sirve para algo muy simple: asegurarse de que los documentos seguirán existiendo dentro de 500 o 1000 años. La magnitud física del archivo demuestra por sí sola por qué es tan difícil acceder a él por completo. No solo es un espacio inmenso, sino también un espacio sensible. Y en un lugar con tanta información acumulada durante tantos siglos, el verdadero misterio no es lo que se sabe, sino lo que aún nadie ha podido leer. Lo más impresionante del Archivo Vaticano no es lo que está prohibido, sino lo que sí se sabe que existe. Entre esos 80 kilómetros de estanterías se conservan documentos que definieron guerras, divisiones religiosas, coronaciones imperiales y algunos de los juicios más influyentes de la historia. Ahí están las cartas en las que reyes europeos pedían permiso al Papa para invadir territorios, los registros de la Inquisición sobre miles de procesos, informes sobre cismas que separaron continentes y correspondencia diplomática que nunca apareció en ningún otro archivo nacional. También se guardan decisiones internas que explican cómo la Iglesia tomó partido en conflictos políticos, cómo se resolvieron disputas entre monarcas y cómo se organizaron las misiones que luego cambiaron culturas enteras. Muchos de estos documentos no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, porque eran comunicaciones directas con la Santa Sede. Por eso este archivo es único. Es el repositorio central de la diplomacia europea durante más de 1000 años, y cada carpeta contiene una pieza del rompecabezas político de Occidente. Lo más chocante para quienes logran entrar no es lo que ven, sino lo que no pueden ver. El acceso al Archivo Vaticano está permitido solo a investigadores acreditados, y aún así, el permiso no significa libertad. No pueden caminar entre los estantes ni explorar pasillos. Solo pueden solicitar documentos concretos y solo si ya saben que existen. En otras palabras, no puedes descubrir nada por casualidad. Tienes que pedir exactamente lo que buscas. Los estudiosos trabajan en una sala designada, y el personal del archivo trae los documentos seleccionados. No se permite entrar a depósitos internos, no se pueden abrir cajas, no se puede acceder a secciones sin catalogar, todo está supervisado. Ese nivel de control crea un contraste curioso. Estás frente a la mayor concentración de documentación histórica de Europa, pero solo puedes tocar una fracción mínima. Esta limitación es clave para entender la reputación del archivo. No es tanto lo que oculta, sino la manera en que regula cada hoja. Es un archivo donde el acceso está diseñado para mostrar lo necesario y mantener invisible lo delicado. Entre los materiales que sí se pueden consultar, hay algunos que atraen a investigadores de todo el planeta. El más famoso es el proceso contra Galileo Galilei, con declaraciones, advertencias y resoluciones que muestran cómo la Iglesia enfrentó el conflicto entre ciencia y doctrina. Es uno de los pocos momentos del archivo donde el contenido, aun siendo sensible, se permitió estudiar por completo para cerrar un capítulo histórico. Otro conjunto de documentos muy solicitado es el relacionado con los templarios, especialmente el llamado Parchment of Chinon, que revela que el Papa absolvió oficialmente a la orden antes de su destrucción política. Este tipo de textos demuestran que dentro del archivo existen piezas que pueden cambiar percepciones históricas ampliamente aceptadas. También se consultan actas de la Inquisición, correspondencia entre papas y monarcas europeos y tratados diplomáticos clave. Pero incluso en estas áreas, los investigadores siempre saben que lo que leen es solo una parte, la sección accesible. El resto permanece custodiado en salas a las que nunca se les permitirá entrar. Lo más inquietante del Archivo Vaticano no son los textos famosos, sino aquellos que están confirmados, pero siguen completamente fuera del alcance público. Existen secciones que no tienen catálogo accesible, cámaras que solo pueden abrir unos pocos cargos de alto nivel y documentos mencionados en inventarios internos, pero nunca entregados a un investigador. No es fantasía. Son registros reales cuya existencia se reconoce, pero cuyo contenido permanece sellado. Estas zonas prohibidas contienen materiales clasificados como sensibles o reservados, una categoría tan amplia que puede abarcar cualquier cosa, desde decisiones políticas incómodas
hasta correspondencia que podría reescribir episodios enteros de la historia europea. El acceso está restringido por razones que el propio Vaticano llama prudencia histórica, un término que no explica nada, pero lo insinúa todo. Es la parte del archivo donde la información está tan controlada que, aunque sepas que un documento existe, nunca podrás consultarlo. Lo más llamativo es que la existencia de estas zonas inaccesibles ha alimentado rumores durante décadas. Sin pruebas directas, pero con la lógica que surge del silencio, se habla de textos que podrían alterar la narrativa religiosa, evangelios no incluidos en el canon, documentos de los primeros siglos del cristianismo, registros sobre la vida de personajes bíblicos y escritos que la Iglesia consideró demasiado polémicos o conflictivos. Otros rumores apuntan a materiales relacionados con demonología, exorcismos antiguos, rituales prohibidos o correspondencia, donde papas describían fenómenos que nunca se hicieron públicos. No hay confirmación real de que estos documentos estén allí, pero tampoco existe una negación firme que los descarte. Y cuando un archivo tan grande conserva miles de cajas que nadie puede revisar, es inevitable que el vacío informativo se llene de teorías. La clave es que estos rumores sobreviven porque el archivo es parcialmente visible, pero nunca completamente abierto. Es esa mezcla de transparencia limitada y silencio absoluto lo que ha generado la imagen de la biblioteca prohibida. Aunque las teorías conspirativas atraen la atención, lo más impactante es que los documentos reales ya conocidos son suficientes para demostrar la importancia del archivo. Dentro se conservan cartas de Cristóbal Colón, peticiones de reyes medievales justificando invasiones, acuerdos diplomáticos que nunca se hicieron públicos en su momento, y correspondencia entre papas y emperadores que revela tensiones que no aparecen en los libros de historia. También hay documentos que muestran decisiones secretas sobre cismas religiosos, estrategias políticas durante las cruzadas y debates internos que dividieron a la Iglesia durante siglos. No es necesario inventar textos ocultos para que el archivo resulte extraordinario. El contenido confirmado ya es material que cualquier historiador consideraría invaluable. Lo sorprendente es que incluso estos documentos accesibles representan solo una fracción mínima del total. Y si lo que se puede leer ya tiene tanto peso histórico, es inevitable preguntarse qué tipo de información puede esconder lo que aún no se permite consultar. Lo más desconcertante del Archivo Vaticano es que, a diferencia de otros lugares secretos del mundo, aquí sí existe una sensación de apertura. Todos los años, el Vaticano anuncia que libera nuevos documentos para la investigación histórica. Pero cuando se analiza con detalle, se ve que esta apertura está muy controlada. Solo se liberan ciertos años, ciertas secciones y bajo normas muy específicas. Un investigador no puede pedir lo que quiera. Solo puede solicitar un documento concreto, con número de catálogo y fecha exacta. Si no conoces el documento de antemano, no puedes pedirlo. Ese sistema convierte al archivo en un laberinto. El investigador solo ve lo que ya sabe que existe. Todo lo demás queda encerrado, invisible, sin siquiera una opción de ser solicitado. Es una política que da una imagen de transparencia, pero que en la práctica mantiene la mayoría del archivo fuera del alcance. Y para muchos historiadores, esa es la mejor prueba de que lo más importante sigue protegido por capas de burocracia. Lo más fuerte de este archivo no es el secreto, sino lo que sí se sabe que contiene. En sus estanterías hay documentos que influyeron directamente en el rumbo de países enteros, bulas papales que justificaron conquistas, cartas que intervinieron en coronaciones, tratados que modificaron fronteras y decisiones internas que afectaron a millones de personas. Aquí se conservan también los documentos del juicio a Galileo, las órdenes relacionadas con la Inquisición, los intercambios diplomáticos previos a guerras europeas y las comunicaciones que moldearon el poder político durante siglos. Todo esto confirmado y registrado. Nada de teorías. El impacto de ese contenido real es tan grande que basta para entender por qué el archivo es uno de los lugares más protegidos del planeta. No hace falta imaginar conspiraciones. El poder histórico que ya se puede leer es más que suficiente para justificar su control estricto. Lo más intrigante del Archivo Vaticano es que vive en una contradicción perfecta. No es un lugar oculto, ni secreto en el sentido clásico. Todo el mundo sabe dónde está, miles de investigadores han entrado, y hay fotografías oficiales de muchos de sus pasillos, pero, aún así, nadie tiene una visión completa de lo que contiene.
Se estima que solo una pequeña parte de las 80.000 cajas ha sido realmente consultada. El resto permanece intacto, esperando que algún día se autorice su lectura. Y ese algún día puede ser dentro de décadas o nunca. Los documentos que podrían cambiar interpretaciones históricas, corregir errores o revelar decisiones políticas cruciales pueden estar almacenados en cámaras que no abrirán en generaciones. El misterio no surge de lo desconocido, sino de lo incompleto. Sabemos que hay miles de textos, sabemos que existen, pero no sabemos qué dicen. Es un lugar donde la historia confirmada convive con la historia que aún no podemos leer. Y quizá ahí radica su poder, en lo que muestra y, sobre todo, en lo que decide no mostrar. Monte Michael, el volcán inaccesible. Imagina un volcán tan remoto y tan agresivo que ningún ser humano ha logrado pisar su cráter. No porque no existan los medios técnicos, ni porque falte interés científico, sino porque el propio planeta ha construido a su alrededor un muro natural que no permite acercarse. Tormentas constantes, ráfagas que derriban helicópteros y un terreno volcánico tan inestable que ni siquiera las expediciones más preparadas han conseguido avanzar más allá de unos pocos puntos seguros en la costa. En el corazón de ese escenario se encuentra un fenómeno aún más extraordinario, un lago de lava permanente, uno de los pocos que existen en toda la Tierra. Es un océano ardiente que no se apaga, que respira desde las profundidades del manto terrestre y que nadie ha visto jamás a pocos metros de distancia. Esa combinación inaccesibilidad total, condiciones extremas y un lago de fuego activo convierte al Monte Michael en uno de los lugares más inalcanzables del planeta moderno. El Monte Michael se eleva en la isla Saunders, una de las pequeñas y remotas islas del archipiélago de las Sandwich del Sur, ubicadas entre la Antártida y el extremo sur del Atlántico. Se trata de un estratovolcán de forma cónica que sobresale entre glaciares, acantilados y costas golpeadas constantemente por olas de varios metros. Su localización geográfica ya supone un desafío. Estas islas están tan alejadas de rutas comerciales y tan expuestas al clima subantártico que apenas reciben visitas, incluso de embarcaciones científicas. Pero en el caso de Saunders, el problema no es solo la distancia. La isla combina condiciones propias de un paisaje polar con la actividad constante de un volcán que no descansa. Las fumarolas, las emisiones térmicas y los derrumbes frecuentes hacen que cualquier aproximación requiera una planificación extrema, y aún así, las ventanas de oportunidad son mínimas. El resultado es un territorio donde la actividad geológica y el clima severo forman un entorno prácticamente impenetrable. Dentro de ese paisaje hostil, el rasgo más sorprendente y el más estudiado a distancia es el lago de lava del Monte Michael. En todo el planeta solo existen 8 lagos de lava, considerados permanentes, cuerpos de roca fundida que permanecen activos y expuestos durante largos periodos gracias a un aporte continuo de magma desde las profundidades. La mayoría de los volcanes solo muestran lava durante erupciones puntuales, pero en lugares excepcionales, como el Monte Michael, el sistema volcánico logra mantener una cámara abierta que no se enfría. Esto no solo convierte al volcán en un objeto de enorme interés para los científicos, sino que también explica parte de su inaccesibilidad. Un lago de lava permanente significa calor constante, gases tóxicos, cambios bruscos de presión y un entorno volcánico en renovación continua. La superficie de la isla cambia con más rapidez de la que un equipo humano puede explorarla, lo que dificulta cualquier intento de establecer rutas seguras o puntos de investigación estables. Lo más sorprendente del Monte Michael es que, durante décadas, su lago de lava no fue descubierto por exploradores ni por fotografías tomadas desde barcos, sino por imágenes satelitales. Fue solo gracias a las observaciones térmicas obtenidas desde el espacio que los científicos detectaron una fuente de calor excepcionalmente intensa en el interior del cráter, un punto caliente que no podían explicar mediante fumarolas o simple actividad volcánica superficial. Los análisis sucesivos confirmaron algo extraordinario: un reservorio de lava expuesta, alimentado de manera constante desde el interior del volcán. De hecho, la primera verificación sólida ocurrió en 2018, cuando un equipo internacional comparó datos satelitales de distintos años y encontró una coincidencia inequívoca. Es uno de esos casos en los que la tecnología orbital permite conocer un fenómeno que, paradójicamente, no conocemos de manera directa en la superficie.
El Monte Michael es, literalmente, un volcán cuyos secretos más importantes solo pueden estudiarse desde el cielo. Pero si las imágenes satelitales han sido fundamentales, es porque acercarse al Monte Michael resulta prácticamente imposible. La isla Saunders está rodeada por un cinturón permanente de tormentas subantárticas que alteran el clima con una violencia extrema. Las rachas de viento pueden superar los 160 km/h con pocas horas de aviso, y las nubes bajas envuelven la cumbre casi todo el año, impidiendo cualquier intento de aproximación aérea. Hay registros de expediciones que, tras semanas de navegación, tuvieron que retirarse sin siquiera poder desembarcar porque las olas impedían acercar un bote a la costa. El terreno es tan irregular que incluso los drones de alta resistencia fallan por las turbulencias generadas alrededor del cono volcánico. Este entorno climático no solo dificulta llegar al cráter, en la práctica, convierte a la isla en una fortaleza natural, donde incluso el equipamiento más moderno queda limitado por las condiciones casi polares del Atlántico Sur. Es uno de esos pocos lugares donde la meteorología sigue teniendo la última palabra. Las pocas misiones científicas que han logrado pisar la isla coinciden en el mismo punto. El Monte Michael parece diseñado para impedir el acceso. Los glaciares que rodean gran parte de su base se fracturan de forma imprevisible, los campos de ceniza volcánica se hunden bajo el peso humano, y los deslizamientos de roca pueden producirse sin previo aviso, incluso cuando el volcán no está en erupción. No existen rutas seguras, ni un sistema estable que permita montar campamentos duraderos. Los equipos deben avanzar en pequeñas ventanas meteorológicas y retirarse en cuanto el viento empieza a girar. Y lo más relevante es que, aún así, el cráter permanece fuera del alcance. Ninguna expedición ha logrado llegar hasta su borde, y no existe registro alguno ni científico ni militar de que alguien haya visto el lago de lava a simple vista. En un planeta donde la mayoría de los grandes fenómenos naturales han sido fotografiados desde todos los ángulos imaginables, el Monte Michael sigue siendo una excepción. Un volcán activo cuyo corazón sigue oculto, incluso para quienes han logrado acercarse a él. Aunque el Monte Michael parece inaccesible desde cualquier ángulo, su actividad volcánica deja señales que alcanzan distancias sorprendentes. En varias ocasiones, buques científicos que operaban a cientos de kilómetros de la isla registraron sonidos que, tras ser analizados, coincidían con pequeñas explosiones internas del volcán. No son detonaciones violentas como las de un volcán en plena erupción, sino estallidos profundos, casi como golpes rítmicos procedentes del interior de la montaña. Estas emisiones acústicas se propagan por el aire, y en condiciones adecuadas también por el agua. Algunos hidrófonos instalados en el Atlántico Sur han detectado vibraciones periódicas que, al compararse con datos térmicos de satélite, coinciden con momentos de intensa actividad del lago de lava. Esta combinación de señales lejanas hace que la mayor parte del conocimiento que tenemos sobre el Monte Michael provenga de observaciones indirectas. Es un volcán cuya voz se estudia desde la distancia porque el acceso físico sigue siendo inviable. Es una paradoja geológica, un sistema activo, permanente y enorme, del que nadie ha podido obtener una observación cercana. La complejidad de este volcán no se limita a su inaccesibilidad o a su lago de lava. Su estructura interna tampoco es del todo conocida. Los mapas elaborados mediante radar satelital indican que el cráter cambia de forma a lo largo de los años, deformándose por la actividad del magma que circula bajo la superficie. Algunos modelos sugieren que el lago de lava se encuentra alojado en una cavidad irregular con varias capas de roca parcialmente fundida, lo que explicaría su permanencia en el tiempo. En volcanes más accesibles, estas cámaras suelen ser estudiadas con drones, sensores o incluso mediciones directas desde el cráter. En el Monte Michael, esas técnicas son imposibles. Por ello, los investigadores dependen únicamente de análisis remotos, mediciones térmicas, espectros infrarrojos, imágenes comparativas y modelos tridimensionales generados por computadora. En esencia, el Monte Michael es uno de los pocos volcanes modernos cuya estructura debemos reconstruir sin haber pisado nunca el punto clave donde ocurre el fenómeno principal. Más allá del interés científico, la isla Saunders y su volcán principal representan un caso único de territorio, donde la naturaleza ha establecido una separación total entre el ser humano y un fenómeno activo. De hecho, incluso los organismos encargados de la conservación ambiental restringen su acceso
no solo por la peligrosidad climática y volcánica, sino por el impacto que cualquier presencia humana podría causar en un ecosistema extremadamente frágil. Las escasas aves que anidan en sus laderas, los musgos que resisten entre el hielo y la roca, e incluso las colonias de focas que ocupan algunas playas, necesitan ese aislamiento para sobrevivir. La combinación de volcanismo activo, clima subantártico y fauna especializada crea un equilibrio natural que podría alterarse con solo unas cuantas visitas humanas al año. Por eso, aunque técnicamente no está prohibido acceder al Monte Michael, prácticamente ninguna expedición recibe autorización. El resultado es un lugar donde la ciencia debe observar sin intervenir, un recordatorio de que aún existen rincones del planeta donde la presencia humana no solo es difícil, sino innecesaria. La historia moderna del Monte Michael también está marcada por la sorprendente ausencia de exploración directa. A diferencia de otros volcanes aislados, cuyos cráteres han sido alcanzados con helicópteros reforzados o mediante ascensos extremadamente técnicos, en este caso no existe ningún registro fiable de que un ser humano haya llegado a la cima. Los pocos equipos que han intentado aproximarse describen un patrón similar. Después de semanas de preparación y días navegando entre olas enormes, lo habitual es encontrar la isla envuelta en nubes densas que impiden cualquier aterrizaje. Y cuando el clima se abre, la combinación de pendientes inestables, grietas ocultas bajo la nieve y emisiones tóxicas desde las fumarolas hace que el ascenso se vuelva directamente impracticable. Por eso, incluso los informes más optimistas reconocen que jamás se ha tenido acceso visual al interior del cráter. En tiempos donde prácticamente todo el planeta ha sido fotografiado y recorrido, resulta llamativo que un volcán activo mantenga todavía un núcleo completamente desconocido. El aislamiento extremo del Monte Michael no solo preserva su misterio, sino que también condiciona el tipo de datos que se pueden obtener de él. Gran parte de lo que sabemos proviene de comparaciones a largo plazo, imágenes tomadas con años de diferencia, registros acústicos acumulados por estaciones remotas o mediciones satelitales que detectan pequeñas variaciones térmicas. Eso significa que cualquier interpretación requiere cautela. A veces, un aumento de temperatura puede significar una mayor exposición del lago de lava. Otras, simplemente, un cambio en la apertura de las fumarolas. La ausencia de mediciones directas también dificulta conocer si el volcán sigue patrones regulares, como un ciclo eruptivo, o si su actividad responde a procesos más complejos del manto profundo. En otras palabras, el Monte Michael es un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos, algunos lugares permanecen fuera del alcance incluso para la ciencia contemporánea. No por falta de interés, simplemente por las limitaciones físicas del entorno. Y es precisamente esa imposibilidad de acceso la que ha permitido que el Monte Michael conserve un estatus único dentro de la geología moderna. Mientras la mayoría de los volcanes activos son monitoreados, escalados y estudiados de cerca, este permanece como una rareza, un sistema abierto de lava permanente que nadie ha observado directamente, un cráter que ningún geólogo ha pisado, y un entorno tan agresivo que el ser humano apenas puede acercarse. Su existencia demuestra que todavía quedan puntos en el planeta donde la naturaleza impone sus propios límites, lugares que no responden a nuestras herramientas ni a nuestros planes. En ocasiones, el progreso científico consiste en aprender a observar desde lejos, en aceptar que algunos fenómenos permanecerán parcialmente ocultos. El Monte Michael, con su lago de lava invisible y sus laderas inalcanzables, encarna esa idea con una claridad contundente. Es uno de los últimos recordatorios de que, incluso en pleno siglo XXI, hay regiones de la Tierra que no quieren ser conquistadas, solo comprendidas desde la distancia. Valle del Jabari, el territorio de las tribus no contactadas. El Metro 2, la ciudad oculta bajo Moscú. Lo más impactante del misterio del Metro 2 comenzó con algo que no debería haber existido: una compuerta metálica sin numeración, sellada y construida con materiales militares, que unos trabajadores encontraron en los años 90 durante unas obras rutinarias en Moscú. No aparecía en ningún plano municipal, ni en los registros de mantenimiento, ni en los archivos de transporte. Era, literalmente, una puerta hacia un túnel que nadie había autorizado oficialmente. Cuando los obreros la informaron, el acceso fue cerrado en cuestión de horas,
y personal del Estado intervino sin dar explicaciones. Ese detalle, aislado pero contundente, fue la chispa que encendió toda la teoría moderna del Metro 2. A simple vista, Moscú es una ciudad normal, con su metro enorme, miles de edificios y avenidas atestadas. Pero debajo, a niveles mucho más profundos que cualquier línea pública, existe una trama de túneles cuyo origen nadie explica con claridad. Y ese descubrimiento accidental mostró que el subsuelo de la capital rusa no es tan transparente como parece en los mapas. Desde entonces, cada rumor sobre rutas ocultas, con puertas selladas o cámaras sin registrar, ha sido tomado como una pieza más del rompecabezas. Lo más sorprendente de la historia del Kremlin subterráneo es que no empezó con la Unión Soviética, sino siglos antes. Mucho antes de que existiera el KGB, los zares ya utilizaban pasadizos y cámaras ocultas bajo el Kremlin para escapar durante asedios, mover tropas sin ser vistos y proteger documentos sensibles. Y estos túneles, confirmados por historiadores, son la base real sobre la que se construyó todo lo que vendría después. Estos primeros pasajes eran estrechos, rudimentarios y pensados para emergencias, pero demostraban algo clave. El poder ruso siempre ha usado el subsuelo para esconder lo importante. A lo largo de generaciones, esos pasadizos fueron ampliados, reforzados y conectados con nuevas cámaras. Durante el siglo XIX y principios del XX ya existían rutas conocidas solo por la guardia personal del zar. Nada de esto es mitología. Son hechos documentados que muestran que Moscú tenía, desde mucho antes del comunismo, una tradición de obras secretas bajo tierra. Cuando la Unión Soviética heredó esta estructura, no solo la conservó, la convirtió en una base estratégica para algo mucho mayor. Lo primero que hizo la URSS cuando llegó la amenaza nuclear fue mirar al subsuelo, y ahí empezó la transformación real. Durante la Guerra Fría, Moscú fue reforzada con búnkeres, corredores herméticos, cámaras de supervivencia y rutas pensadas para evacuar al liderazgo en caso de ataque. Todo esto sí está documentado. Existen refugios gigantes bajo ministerios, túneles que conectan edificios gubernamentales y salas protegidas contra radiación. Esta expansión masiva del subsuelo no era opcional. La URSS esperaba un ataque directo y sabía que un gobierno sin refugio no podía sobrevivir. Por eso los soviéticos excavaron profundamente y construyeron estructuras que aún hoy sorprenden por su tamaño. Aunque nada de esto confirma la existencia de una red completa tipo Metro 2, sí demuestra que el Estado soviético creó una infraestructura enorme, secreta y muy avanzada bajo Moscú. Ese es el punto clave. No se parte de cero. Se parte de túneles históricos reforzados, ampliados, conectados y convertidos en un sistema de supervivencia estatal. Y es precisamente esa mezcla de hechos confirmados y áreas todavía clasificadas lo que hace que el mito del Metro 2 resulte tan convincente. Lo más explosivo del mito moderno del Metro 2 no vino de exploradores urbanos ni de rumores callejeros, sino de una filtración oficial. A mediados de los años 90, un funcionario del FSB sucesor directo del KGB mencionó por error en una entrevista interna la existencia de la Línea de 6, supuestamente una vía subterránea operada por los servicios de seguridad del Estado. El comentario era breve, casi accidental, y no debía salir a la luz, pero lo hizo. El impacto fue inmediato. Por primera vez, alguien del propio aparato estatal reconocía, aunque fuera de forma indirecta, la existencia de una red paralela al metro público. No se trataba de teorías sin fundamento. Se hablaba de una línea con nombre, propósito y control específico. Desde ese momento, el Metro 2 dejó de ser un rumor para convertirse en una posibilidad real dentro del debate público. Y lo más extraño fue la reacción oficial. En vez de desmentirlo con firmeza, el Estado simplemente dejó de hablar del asunto. Lo más sorprendente de las investigaciones sobre Metro 2 es que todas coinciden en un punto. Si existe, no es un simple túnel ni un búnker aislado, sino una red completa, independiente y mucho más profunda que el metro civil. Según múltiples informes y testimonios, esta red tendría sus propias estaciones, pasadizos, salas de transferencia y rutas de evacuación. No comparte vías, no comparte mantenimiento y no aparece en ningún plano accesible. La idea es sencilla de visualizar. Imagina el metro de Moscú tal y como lo conocemos. Y ahora, imagina otro metro debajo de ese, oculto, sin pasajeros,
sin anuncios, sin horarios y sin acceso para ningún civil. Un sistema diseñado para que las élites políticas, los servicios secretos y el personal militar puedan moverse bajo la ciudad sin ser vistos. Además, se han documentado entradas que parecen diseñadas para esconder algo, puertas blindadas en sótanos de edificios estatales, ascensores sin explicación dentro de instituciones públicas y pasillos sellados que no coinciden con la arquitectura oficial. Nada de esto prueba la existencia de Metro 2, pero sí demuestra que el subsuelo de Moscú tiene capas que aún no se han explicado. Lo más llamativo de la teoría del Metro 2 es la lógica que hay detrás de sus supuestos destinos. Cada punto encaja perfectamente con una red diseñada para proteger y mover al liderazgo del país. Las conexiones más citadas son 4, y todas tienen sentido estratégico. El Kremlin, epicentro del poder político y militar ruso. Si existe una red de evacuación secreta, aquí tiene que empezar. La Lubianka, sede histórica del KGB y actual FSB. Un lugar donde la seguridad y el secreto siempre han sido prioridad absoluta. Ramenki 43, uno de los búnkeres más grandes de Moscú, con capacidad estimada para decenas de miles de personas. Su tamaño indica que fue creado para emergencias de gran escala. Vnukovo 2, el aeropuerto presidencial. Si una crisis exige evacuar al presidente o a la élite, un túnel directo desde el centro de Moscú tendría todo el sentido. Ninguno de estos lugares está conectado oficialmente por el metro público, pero todos ellos figuran en las teorías sobre rutas ocultas, accesos sellados y pasadizos profundos. Y lo más importante, todos comparten un patrón. Son espacios donde el Estado ruso concentra su protección más extrema. Lo más desconcertante del caso Metro 2 llegó cuando un exagente del aparato soviético afirmó públicamente que había sido trasladado a través de túneles profundos durante kilómetros bajo Moscú. No dio demasiados detalles, pero sí algo clave. Dijo que el trayecto no coincidía con ninguna ruta del metro civil y que el vehículo se movía por un nivel mucho más profundo. Su relato no pudo verificarse, pero encajaba sorprendentemente bien con lo que ya habían sugerido informes y filtraciones. Este testimonio fue importante por una razón sencilla. No era un rumor callejero, sino la voz de alguien que, al menos en teoría, conocía cómo funcionaban las estructuras internas de seguridad soviéticas. Aunque nunca mostró pruebas, su versión coincidía en puntos críticos con otras fuentes indirectas. Y el hecho de que, después de sus declaraciones, varios medios rusos intentaran desacreditarlo de inmediato, sin aportar argumentos sólidos, solo aumentó la credibilidad de lo que había dicho. Lo más inquietante del subsuelo moscovita es que, aunque nadie ha encontrado un acceso completo al supuesto Metro 2, los exploradores urbanos han documentado elementos que no encajan en la arquitectura oficial. Algunos aseguran haber visto puertas metálicas enormes sin identificación, ubicadas en túneles de servicio que no deberían tener salidas adicionales. Otros han grabado ecos que parecen venir de trenes circulando fuera del horario del metro civil. Los Digeri, como se conoce a estos exploradores, han registrado pasillos que se internan en direcciones no marcadas en los mapas, cámaras de mantenimiento sobredimensionadas para el uso que se les atribuye, y tramos que fueron sellados por las autoridades cuando intentaron acceder. Ninguna prueba es definitiva, pero todas juntas forman un patrón difícil de ignorar. Lo más interesante es que, cada vez que un grupo se acerca demasiado a un área sensible, aparecen guardias, cierres repentinos o explicaciones vagas, siempre demasiado vagas. Esto no confirma la existencia de Metro 2, pero sí demuestra que el subsuelo de Moscú guarda más secretos de los que el gobierno reconoce. Lo más sólido y totalmente verificable de este enigma es la existencia del gigantesco búnker de Ramenki 43, una instalación subterránea tan grande que durante años se creyó que podía albergar hasta 15.000 o 20.000 personas en caso de guerra nuclear. No se trata de una leyenda urbana, es un complejo real, documentado y vigilado. Y su mera presencia cambia todo, porque demuestra que Rusia sí ha construido estructuras subterráneas de dimensiones descomunales, ocultas a la vista del público. Ramenki 43 tiene túneles, cámaras de almacenamiento, sistemas de ventilación reforzados y accesos que no aparecen en planos públicos. A menudo se menciona como la prueba indirecta más fuerte del Metro 2, porque si ya existe un búnker así,
es lógico pensar que podría estar conectado con otros puntos estratégicos mediante corredores profundos. De hecho, varios expertos señalan que su tamaño no tendría sentido si no formara parte de una red mayor. Así, aunque nadie haya visto la supuesta línea secreta en su totalidad, la existencia de estas megaestructuras reales hace que la teoría deje de sonar exagerada y pase a ser plausible, muy plausible. Lo más sospechoso del Metro 2 es que, cada vez que el gobierno ruso ha intentado negarlo, lo ha hecho de una manera que genera todavía más dudas. Las autoridades han dicho frases como «no existe», «son exageraciones» o «se trata de instalaciones antiguas sin uso». Pero ninguna declaración vino acompañada de planos, datos, fotografías o explicaciones verificables que disiparan el misterio. Y eso es clave. Cuando algo no existe, es muy fácil demostrarlo. Lo difícil es negar algo que realmente está ahí. En varias ocasiones, periodistas han preguntado directamente por la línea DES, y la respuesta siempre fue la misma: evasiva, incompleta, incómoda. Algunos portavoces incluso llegaron a decir que el Estado necesita estructuras de emergencia cuya naturaleza no puede hacerse pública, lo cual no es una negación, sino la confirmación de que existen zonas subterráneas no declaradas. Ese patrón, negar sin desmentir del todo, es exactamente lo que ha mantenido el mito vivo durante décadas. Lo más revelador de los últimos años es que, mientras la teoría del Metro 2 continúa siendo considerada un mito, el subsuelo de Moscú sigue siendo reforzado. Se han registrado obras nuevas, ampliaciones, cierres repentinos de túneles de mantenimiento, zonas bloqueadas y presencia militar en áreas donde no existe ninguna instalación pública conocida. Además, se han detectado grandes inversiones en estructuras subterráneas alrededor del Kremlin y de varios ministerios clave. Nada de esto evidencia directamente una red completa de trenes secretos, pero sí demuestra que el Estado sigue actuando bajo tierra con un nivel de secretismo mayor que en casi cualquier otro país. Esa actividad constante es lo que mantiene viva la idea de que el Metro 2 podría no ser una leyenda, sino simplemente un proyecto demasiado sensible para ser reconocido. En un mundo donde Rusia considera esenciales las líneas de mando protegidas, los refugios nucleares y las rutas de evacuación del liderazgo, tiene sentido que exista o se mantenga una infraestructura así, incluso si oficialmente no aparece en ninguna parte. Lo más intrigante de toda esta historia es que, después de décadas de rumores, filtraciones, testimonios y silencios oficiales, nadie fuera del círculo más alto del poder ruso puede decir con certeza qué hay realmente bajo Moscú. Puede que el Metro 2 sea una red completa y operativa, puede que sea una combinación de búnkeres dispersos, o puede que sea una mezcla de estructuras antiguas y modernas conectadas solo parcialmente. Pero el punto crucial es este: la ausencia de confirmación no es prueba de inexistencia, y el silencio del Estado es exactamente lo que cabría esperar si la red fuera real. El Kremlin subterráneo sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del país porque, exista o no la línea completa, lo que sí existe es una tradición de estructuras ocultas, entradas selladas, búnkeres colosales y actividad bajo tierra que nadie explica. Y en el fondo, eso es lo que convierte a esta historia en una de las más poderosas del mundo subterráneo. No es fantasía, no es ciencia ficción. Es un rompecabezas donde casi todas las piezas son reales, excepto la respuesta final: las cabezas colosales olmecas. ¿Cómo pudo una civilización antigua tallar y mover bloques de piedra de hasta 40 toneladas sin ruedas, sin herramientas metálicas y sin animales de carga? Esta es la pregunta que surge de forma inmediata cuando uno se enfrenta a las cabezas colosales olmecas. No es una exageración ni una provocación. Es un problema técnico real que todavía no tiene una respuesta completamente satisfactoria. Las cabezas colosales no son esculturas pequeñas ni elementos decorativos. Son monumentos de varios metros de altura, tallados en bloques de basalto extremadamente duros. Algunas superan las 20 toneladas y otras se acercan o incluso sobrepasan las 40. Para ponerlo en contexto, mover hoy una pieza de ese peso requiere maquinaria pesada, grúas y planificación logística. Y, sin embargo, estas esculturas fueron creadas hace más de 3000 años por una civilización que no conocía la rueda con fines de transporte, no utilizaba metal para tallar piedra
y no disponía de animales de tiro. Este es el punto de partida del misterio. No se trata de negar la capacidad humana, ni de atribuir logros imposibles a fuerzas externas. Se trata de reconocer que, incluso aceptando un enorme esfuerzo colectivo, el reto técnico sigue siendo enorme. Tallar la piedra ya es difícil. Transportarla a través de selva, ríos y terrenos pantanosos lo es aún más. Para entender el alcance de este logro, primero hay que saber quiénes fueron los olmecas. La civilización olmeca se desarrolló en la región del Golfo de México, principalmente en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, entre aproximadamente el 1500 y el 400 a.C. Es anterior a las grandes civilizaciones mesoamericanas más conocidas, como los mayas o los aztecas, y por eso suele ser considerada la llamada cultura madre de la región. Los olmecas no dejaron textos escritos extensos que expliquen su tecnología o su organización social con detalle. Lo que sabemos de ellos procede principalmente de la arqueología, sus asentamientos, su arte, sus objetos rituales y sus monumentos. Y entre todos esos restos, nada resulta tan impactante como las cabezas colosales. Estas esculturas no son genéricas ni repetitivas. Cada cabeza presenta rasgos faciales distintos, forma de la nariz, labios, pómulos, expresión del rostro. Esto ha llevado a muchos investigadores a pensar que no representan dioses, sino personas concretas, probablemente gobernantes o líderes importantes. Además, todas llevan una especie de casco o tocado, lo que refuerza la idea de que se trata de figuras de autoridad. El nivel de detalle es notable. No estamos ante formas toscas o simplificadas. Los escultores olmecas trabajaron el basalto con precisión, utilizando herramientas de piedra más dura y técnicas de desgaste prolongado. Este proceso requería tiempo, planificación y un conocimiento profundo del material. Un error grave durante el tallado podía arruinar por completo el bloque, sin posibilidad de corrección. Aquí aparece el segundo gran problema: el origen de la piedra. El basalto utilizado para las cabezas no se encuentra junto a los principales centros olmecas donde fueron halladas. Las canteras conocidas están situadas a decenas de kilómetros de distancia, en algunos casos a más de 100 kilómetros. Entre esos puntos hay ríos caudalosos, zonas pantanosas y selva densa. No existen restos claros de caminos preparados, rampas o infraestructuras permanentes que expliquen el transporte. Las teorías más aceptadas hablan de arrastre sobre troncos, uso de balsas fluviales y fuerza humana organizada. Todas estas opciones son posibles en teoría. El problema es que no se han encontrado pruebas directas de que se aplicaran de forma sistemática para mover bloques de ese tamaño. No hay restos claros de rodillos, ni huellas de caminos adaptados, ni evidencias arqueológicas concluyentes del proceso completo. Así, las cabezas colosales olmecas se convierten en algo más que esculturas impresionantes. Son la prueba de que una civilización muy antigua fue capaz de realizar obras monumentales que, incluso hoy, obligan a detenerse y pensar. No porque sean imposibles, sino porque todavía no entendemos bien cómo se lograron con los medios disponibles en su tiempo. Las cabezas colosales olmecas no aparecieron todas en un mismo lugar, ni formaban un conjunto único. Han sido encontradas en varios de los principales centros olmecas, lo que indica que no se trataba de una obra aislada, sino de un proyecto repetido y planificado. Los yacimientos más importantes donde se han localizado estas esculturas son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, todos ellos situados en la región del Golfo de México. San Lorenzo es especialmente relevante, porque allí se descubrieron algunas de las cabezas más antiguas y de mayor tamaño. Este centro fue uno de los primeros grandes núcleos olmecas y presenta evidencias claras de planificación urbana y control del territorio. La Venta, por su parte, se convirtió más tarde en un importante centro ceremonial, con pirámides, plazas y esculturas monumentales. Tres Zapotes representa una fase posterior de la cultura olmeca y demuestra que la tradición de esculpir cabezas colosales no fue algo puntual, sino que se mantuvo durante siglos. La distribución de las cabezas no parece aleatoria. En muchos casos estaban colocadas en espacios públicos, alineadas o asociadas a áreas ceremoniales. Esto refuerza la idea de que tenían un fuerte valor simbólico y político. No eran simples esculturas decorativas, sino elementos visibles destinados a imponer presencia y autoridad. Para una sociedad sin escritura extensiva, la imagen del gobernante tallada en piedra cumplía una función clara: hacer visible el poder.
Sin embargo, al analizar estos lugares surge una nueva dificultad. Ninguno de estos centros se encuentra cerca de las canteras de basalto de donde proceden los bloques utilizados. Las fuentes de basalto más probables están situadas en la Sierra de los Tuxtlas, una región montañosa a decenas de kilómetros de distancia. Esto obliga a plantear una cuestión clave. ¿Cómo se trasladaron bloques de hasta 40 toneladas desde las canteras hasta los centros ceremoniales? El entorno no ayuda a una explicación sencilla. La región olmeca estaba formada por selva densa, ríos caudalosos, zonas pantanosas y terrenos inestables. No era un paisaje seco y abierto donde el arrastre resultara relativamente simple. Mover una masa de ese tamaño requería no solo fuerza humana, sino coordinación, planificación y una infraestructura mínima para evitar que el bloque quedara atascado o se fracturara durante el trayecto. Las teorías más aceptadas proponen el uso de troncos como rodillos, trineos de madera y transporte fluvial mediante balsas. Estas ideas no son descabelladas y en condiciones ideales podrían funcionar. El problema es que estamos hablando de recorridos largos, con cambios de terreno y obstáculos constantes. Además, el basalto es una roca dura pero frágil ante impactos mal controlados. Un error grave podía romper el bloque y arruinar años de trabajo. Aquí surge uno de los puntos más debatidos del caso. No existen pruebas arqueológicas directas de estos métodos aplicados a gran escala. No se han encontrado restos claros de caminos reforzados, rampas permanentes, grandes trineos, ni instalaciones específicas para el transporte de estos monolitos. Esto no significa que no existieran, pero sí que, hasta ahora, no han dejado una huella clara en el registro arqueológico. Algunos investigadores han sugerido que los bloques pudieron ser transportados en fases, combinando tramos terrestres y fluviales, aprovechando las crecidas de los ríos. Esta hipótesis es razonable, pero también plantea dificultades técnicas importantes, especialmente en el control del peso y la estabilidad durante la navegación. Aún así, sigue siendo una de las explicaciones más utilizadas ante la falta de alternativas mejores. Lo que resulta evidente es que el transporte de las cabezas colosales fue, como mínimo, una hazaña logística extraordinaria para su tiempo. No estamos ante un solo traslado excepcional, sino ante varios, repetidos durante generaciones. Esto implica una sociedad capaz de movilizar a cientos de personas, organizar trabajos a largo plazo y mantener un objetivo común durante años. Lejos de resolver el misterio, el problema del transporte lo amplía, porque cuanto más se analizan las condiciones reales del terreno y los medios disponibles, más claro queda que las cabezas colosales olmecas no son solo un logro artístico, son también un desafío técnico que aún no ha sido explicado con todo el detalle que cabría esperar. Y es precisamente esa combinación de grandeza y vacío explicativo lo que mantiene vivo el debate hasta hoy. Una vez que los bloques de basalto llegaban a su destino, comenzaba la fase quizá más delicada de todo el proceso: el tallado. Trabajar una piedra tan dura sin herramientas metálicas exige tiempo, técnica y una planificación muy precisa. Los olmecas utilizaban herramientas de piedra más dura, como martillos y abrasivos, para ir desgastando el basalto poco a poco. No era un trabajo rápido ni improvisado. Cada golpe debía estar calculado, porque un error importante podía fracturar la roca y arruinar por completo el bloque. Lo llamativo es el nivel de control que demuestran las esculturas terminadas. Las proporciones están bien equilibradas, los rasgos faciales son coherentes, y el acabado final no transmite sensación de tosquedad. Esto indica que los artesanos olmecas no solo tenían fuerza y paciencia, sino también experiencia acumulada. No parece el resultado de un experimento aislado, sino de una tradición técnica bien establecida. Además, el tallado no permitía correcciones importantes una vez avanzado el trabajo. A diferencia de materiales más blandos, el basalto no ofrece margen para rectificar grandes errores. Esto implica que el diseño debía estar claro desde el principio. Antes de empezar a esculpir, alguien tenía que saber exactamente qué rostro se iba a representar y cómo hacerlo encajar en el bloque disponible. Ese nivel de previsión refuerza la idea de que las cabezas colosales no eran simples símbolos genéricos, sino retratos planificados. Este punto se refuerza al observar los rasgos individuales de cada cabeza. Aunque todas comparten un estilo común, ninguna es idéntica a otra. Cambian la forma de la nariz, el grosor de los labios,
la expresión del rostro e incluso el tamaño de la cabeza. Estas diferencias no parecen accidentales. La mayoría de los investigadores coincide en que representan a personajes concretos, probablemente gobernantes o líderes importantes de la sociedad olmeca. Otro detalle clave son los cascos o tocados que llevan las figuras. No se trata de simples adornos. Los cascos presentan diseños distintos, con bandas, nudos y elementos decorativos que podrían estar relacionados con rangos, funciones o identidades específicas. Esto refuerza la interpretación política de las esculturas. Las cabezas colosales no representarían dioses abstractos, sino autoridad humana, convertida en monumento permanente. Sin embargo, hay un aspecto que resulta especialmente intrigante y que suele pasar desapercibido. Muchas de estas cabezas fueron enterradas deliberadamente. No se encontraron todas a la vista, en su posición original. Algunas estaban parcialmente cubiertas y otras completamente enterradas, en contextos que no parecen fruto del abandono ni de desastres naturales. El enterramiento intencional de esculturas de ese tamaño plantea preguntas importantes. Si eran símbolos de poder, ¿por qué ocultarlos? Una posibilidad es que estuvieran relacionados con cambios políticos. Cuando un gobernante caía en desgracia o era sustituido, su imagen podía perder valor simbólico. Enterrar la cabeza podría ser una forma de desactivar su autoridad sin destruirla. Otra hipótesis es que el enterramiento tuviera un significado ritual. En muchas culturas antiguas, enterrar objetos importantes no implica desprecio, sino todo lo contrario. Puede ser una forma de cerrar un ciclo, de devolver la imagen a la tierra o de protegerla de un uso indebido. En este caso, el hecho de que no fueran destruidas, sino cuidadosamente cubiertas, sugiere una acción consciente y organizada. Lo que resulta difícil de explicar es el esfuerzo que implicaba enterrar una escultura de varias toneladas. No era una tarea sencilla ni rápida. Requería tanta planificación como su colocación original. Esto refuerza la idea de que las cabezas colosales siguieron siendo importantes incluso cuando dejaron de estar expuestas públicamente. Estos enterramientos añaden una capa más al misterio. No solo cuesta explicar cómo se hicieron y cómo se transportaron, sino también por qué se ocultaron. Cada una de estas decisiones implica una estructura social compleja, con normas, símbolos y significados compartidos por toda la comunidad. Así, las cabezas colosales olmecas dejan de ser solo una proeza técnica. Se convierten en testigos de una sociedad capaz de movilizar recursos enormes, de crear imágenes duraderas del poder y de decidir, en determinados momentos, cuando esas imágenes debían desaparecer de la vista. Y cuanto más se analizan estos detalles, más claro queda que aún sabemos menos de los olmecas de lo que solemos admitir. A lo largo del tiempo se han propuesto numerosas teorías para explicar el origen, la función y el significado de las cabezas colosales olmecas. La explicación más aceptada hoy es que representan a gobernantes reales, líderes políticos cuya autoridad se reforzaba mediante monumentos visibles y duraderos. Esta interpretación encaja con los rasgos individualizados, los cascos distintos y la colocación estratégica de las esculturas en espacios públicos. No hay necesidad de recurrir a ideas extraordinarias para justificar su existencia como símbolos de poder. Sin embargo, aceptar esta explicación no resuelve todos los problemas. Explica a quienes representan, pero no explica cómo se logró el proceso completo con los medios disponibles. Aquí es donde aparecen las lagunas. Las teorías sobre transporte y tallado son plausibles, pero carecen de pruebas directas. Se apoyan en lo que pudo hacerse, no en lo que sabemos con certeza que se hizo. Y esa diferencia es importante en arqueología. Algunas hipótesis más antiguas, hoy descartadas oficialmente, hablaban de contactos externos o influencias lejanas. Estas ideas fueron rechazadas en gran parte porque no existen evidencias sólidas que las respalden. Sin embargo, el rechazo de esas teorías no implica que todas las preguntas queden respondidas dentro del marco tradicional. Simplemente delimita el terreno de lo aceptable, dejando fuera cualquier explicación que no pueda demostrarse con restos materiales claros. El problema es que tampoco existen restos materiales claros que expliquen de forma completa el proceso aceptado. No se han encontrado talleres de gran escala para el tallado del basalto, ni herramientas específicas suficientes para justificar la producción de varias cabezas monumentales, ni infraestructuras de transporte claramente identificables.
Esto no invalida la capacidad olmeca, pero sí deja un vacío técnico que todavía no se ha llenado. Otro punto clave es el tiempo. Las cabezas colosales no se hicieron todas a la vez. Fueron creadas a lo largo de varios siglos, en distintos centros, lo que indica que el conocimiento técnico se transmitió de generación en generación. Esto refuerza la idea de una tradición bien establecida, pero también plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué no se conservó mejor ese conocimiento en el registro arqueológico? Si fue una técnica tan importante y repetida, cabría esperar más huellas claras de su proceso. Aquí entramos en el terreno de lo que no se puede demostrar hoy. La arqueología trabaja con lo que ha sobrevivido al paso del tiempo, y no todo sobrevive igual. La madera, las fibras y muchas estructuras temporales desaparecen. Es posible que gran parte de la infraestructura utilizada por los olmecas simplemente no haya llegado hasta nosotros. Esta es una explicación razonable, pero también es una admisión de límite. Hay aspectos que quizás nunca podremos reconstruir con total certeza. Por eso, las cabezas colosales olmecas encajan perfectamente en el hilo conductor de este documental. Son objetos reales, visibles, estudiados y aceptados por la arqueología oficial. No son marginales ni polémicos en sí mismos. El problema surge cuando se analizan en detalle y se intenta explicar todo el proceso, desde la cantera hasta su colocación final. Ahí es donde aparecen las preguntas que no tienen una respuesta cerrada. No se trata de afirmar que las cabezas colosales sean imposibles ni de sugerir explicaciones fuera de lugar. Se trata de reconocer que representan un nivel de organización, planificación y control técnico que todavía no entendemos del todo en una civilización tan antigua. Y cuando algo no se entiende por completo, lo más honesto es admitirlo. Las cabezas colosales olmecas no reescriben la historia, pero sí la tensan. Nos obligan a revisar nuestras suposiciones sobre lo que las sociedades antiguas podían o no podían hacer. Y nos recuerdan que el pasado no siempre encaja perfectamente en los esquemas modernos que usamos para explicarlo. Al final, estas esculturas no son un misterio porque oculten un secreto, sino porque exponen un límite de nuestro conocimiento. Son el testimonio silencioso de una civilización que logró algo extraordinario con medios que aún no comprendemos del todo. Y en un documental que analiza los hallazgos más incómodos de la historia, pocas piezas encajan mejor que estas enormes cabezas de piedra que, miles de años después, siguen mirándonos sin darnos todas las respuestas. Imagina un lugar tan aislado que un simple ruido en el cielo, el motor lejano de un helicóptero puede desencadenar una lluvia de flechas apuntando hacia arriba. Imagina un territorio tan profundo dentro de la Amazonía que los mapas muestran más vacío que información y donde incluso los equipos de protección deben anunciar su presencia con extrema cautela para evitar ser atacados. Un lugar que, en pleno siglo XXI, sigue sin permitir que personas ajenas entren, sobrevuelen o siquiera se acerquen. Ese territorio existe y se llama Valle del Javari, el punto del planeta donde más seres humanos viven completamente separados del resto del mundo. Aquí no hablamos de misterio ni de mito. Hablamos de pueblos reales que, por decisión propia y por necesidad histórica, mantienen una distancia absoluta respecto a nuestra civilización. El Valle del Javari es una extensión inmensa de selva en la frontera entre Brasil y Perú, un mosaico de ríos interminables, laderas húmedas, copas de árboles impenetrables y una vegetación que parece cerrarse a tu paso como si fuera un organismo vivo. Es una región donde la humedad supera lo soportable, la visibilidad se reduce a unos pocos metros y cada desplazamiento exige horas enteras de machete y resistencia física. No es una exageración decir que aquí la geografía no solo crea distancia, crea fronteras naturales que funcionan mejor que cualquier muro construido por el ser humano. Este vasto territorio es considerado, por especialistas y organizaciones internacionales, la zona con mayor densidad de pueblos no contactados del planeta. No se trata de uno o dos grupos aislados, sino de más de 20 sociedades completas, cada una con su idioma, sus reglas internas, sus tradiciones y su forma particular de sobrevivir, todas coexistiendo sin que ninguna tenga relación con el resto del mundo. Estos pueblos viven repartidos a lo largo de ríos estrechos, pequeñas aldeas ocultas entre las copas de los árboles y campamentos temporales que se desplazan con las estaciones. Muchos de ellos jamás han visto una carretera, una escopeta o una linterna. Algunos ni siquiera han presenciado un barco con motor, y cuando lo han hecho,
La reacción ha sido la misma durante generaciones: retirada inmediata o ataque preventivo. Para la ciencia, esta concentración de culturas autónomas es un caso excepcional. No hay registros lingüísticos de la mayoría de sus idiomas, no existen descripciones completas de sus costumbres, y los pocos avistamientos confirmados consisten en imágenes tomadas a cientos de metros de distancia. La selva, que para otros es un obstáculo, para ellos es un hogar estructurado, un refugio guiado por normas internas que se mantienen desde antes de que los europeos llegaran a Sudamérica. Aquí, el aislamiento no es un rasgo cultural, es una estrategia de supervivencia que ha funcionado durante siglos. En el Valle del Javari, incluso el cielo es territorio prohibido. Ningún avión, helicóptero o dron puede sobrevolar estas selvas sin correr un riesgo inmediato. Y no es una metáfora. Existen registros oficiales de aeronaves perforadas por flechas, lanzas y proyectiles improvisados, disparados desde aldeas ocultas bajo las copas de los árboles. Los pilotos describen la misma escena una y otra vez. Basta con que un aparato reduzca la altitud para que, desde un punto que parece vacío, surja una señal de advertencia. Para las comunidades del valle, cualquier objeto volador es sinónimo de amenaza. La memoria colectiva conserva episodios de violencia, persecuciones y epidemias traídas desde el exterior. Esa experiencia histórica ha moldeado una respuesta automática: defenderse antes de permitir que algo desconocido se acerque. Por eso, incluso los sobrevuelos permitidos que se realizan solo en situaciones extremas se ejecutan a grandes distancias, con rutas cuidadosamente planificadas y con el objetivo exclusivo de evaluar la presencia de aldeas o signos de movimiento en la vegetación. El aislamiento cultural del valle se ve reflejado en su diversidad lingüística, una de las mayores concentraciones de idiomas no clasificados del planeta. Cada grupo maneja un sistema propio de comunicación que no comparte con ninguna comunidad cercana y que, en muchos casos, ni siquiera tiene una familia lingüística conocida. Esto significa que hay lenguas en el Javari que no se parecen a nada registrado hasta ahora, sistemas completos de pensamiento, conceptos, narraciones y formas de nombrar el mundo que nunca han sido documentadas por investigadores externos. Las estructuras sociales tampoco se conocen con precisión. Se sabe que algunas tribus son nómadas estacionales, mientras otras establecen pequeños asentamientos permanentes cerca de puntos de agua. Pero el detalle profundo, cómo toman decisiones, qué rituales practican, cómo interpretan la selva o cómo organizan la enseñanza entre generaciones, sigue siendo un terreno prácticamente en blanco, no por falta de interés, sino porque cualquier intento de aproximación sería una agresión para ellos y un peligro sanitario para todos. El Estado brasileño, consciente de esa fragilidad, mantiene en la región uno de los sistemas de vigilancia indígena más estrictos del mundo. Los puestos de protección de la FUNAI están distribuidos en zonas estratégicas, operados por equipos que viven aislados durante meses para evitar que mineros, taladores o traficantes penetren en el territorio. Estos agentes trabajan en condiciones extremas: calor insoportable, inundaciones repentinas, enfermedades tropicales y, en ocasiones, enfrentamientos con invasores armados que intentan entrar en busca de recursos. La función de estos puestos no es contactar a las tribus, sino precisamente lo contrario: impedir el contacto. Controlan los accesos fluviales, patrullan rutas clandestinas usadas por cazadores ilegales y recopilan información mediante observaciones a distancia para garantizar que ningún evento externo ponga en peligro a las comunidades aisladas. Su presencia es discreta, controlada y profundamente delicada, porque un simple error, una visita innecesaria, un acercamiento no autorizado podría desencadenar consecuencias irreversibles para pueblos enteros que dependen de su aislamiento para sobrevivir. La mayor amenaza para las tribus aisladas del Valle del Javari no proviene del aire ni de organismos del Estado, sino de los invasores que intentan entrar en silencio por los ríos y por las rutas estrechas abiertas en la selva. Cazadores ilegales, pescadores furtivos, mineros artesanales y traficantes de recursos naturales ven en esta zona un lugar donde operar sin vigilancia directa, ignorando por completo que cada incursión supone un riesgo enorme para las comunidades indígenas. Muchos de estos grupos conocen bien el terreno, se desplazan de noche y utilizan motores pequeños para minimizar el ruido, lo que obliga a las fuerzas de protección a trabajar con patrullajes irregulares y a menudo peligrosos.
En algunas áreas se han encontrado trampas, campamentos improvisados y señales de actividad clandestina que confirman hasta qué punto estas prácticas continúan pese a la prohibición estricta. Para las tribus, la llegada de estos intrusos no solo representa violencia potencial, sino también la devastación de sus recursos y el riesgo de contagio de enfermedades que podrían propagarse sin control. Ese peligro sanitario es, de hecho, el punto más delicado de todo el valle. La mayoría de las comunidades no contactadas no tiene defensas inmunológicas frente a enfermedades comunes en el mundo exterior. Algo tan cotidiano como una gripe, una infección cutánea o un simple virus respiratorio puede convertirse en una amenaza letal. Existen registros históricos de aldeas enteras que desaparecieron tras el primer contacto con caucheros o madereros a principios del siglo XX, episodios que dejaron una huella tan profunda que muchas tribus desarrollaron como respuesta cultural el rechazo absoluto hacia cualquier presencia externa. Por eso la protección estatal insiste tanto en la distancia. No se trata solo de preservar la autonomía cultural o evitar conflictos armados. Se trata de evitar que una infección trivial provoque una catástrofe demográfica en pueblos que cuentan con apenas decenas de miembros. En el Jabari, un contacto mal gestionado puede borrar para siempre una lengua, una tradición y una forma de entender el mundo. Sin embargo, más allá de las amenazas externas, lo que realmente define al Valle del Jabari es la decisión activa de estos pueblos de mantenerse separados. No se trata de aislamiento por accidente ni de una carencia de oportunidades, sino de una elección consciente basada en siglos de experiencias traumáticas. Cuando exploradores o trabajadores de antiguas industrias extractivas avanzaron por la región, llegaron acompañados de enfermedades, violencia y desestructuración social. Muchas comunidades fueron desplazadas, otras sufrieron epidemias para las que no tenían defensa y algunas desaparecieron para siempre. Las tribus que sobrevivieron aprendieron que el contacto exterior suele traer consecuencias irreversibles, y esa memoria histórica se transmite de generación en generación. Por eso, cuando detectan una embarcación desconocida o escuchan un motor en la distancia, responden como lo han hecho siempre, con vigilancia, hostilidad o retiro estratégico. Su aislamiento no es un misterio romántico ni una reliquia del pasado. Es una estrategia de supervivencia racional, mantenida con una coherencia sorprendente, incluso en un mundo que avanza a toda velocidad en torno a ellos. La geografía del Valle del Jabari funciona como una muralla natural que protege a sus habitantes sin necesidad de fronteras visibles. En esta región, avanzar 1 kilómetro puede requerir horas de esfuerzo. La selva se cierra con una densidad vegetal que dificulta incluso ver el cielo. Los ríos cambian de anchura según la estación, y la humedad constante provoca una degradación rápida en cualquier equipo que se introduzca en la zona. Los suelos saturados de agua se convierten en trampas improvisadas. Los barrancos, ocultos entre la vegetación, pueden aparecer a centímetros del explorador, y la fauna jaguares, serpientes venenosas, insectos transmisores de enfermedades, obliga a mantener un nivel de alerta permanente. Para quienes viven aquí, todo ese entorno forma parte de su vida cotidiana. Para cualquiera que intente entrar desde fuera, la selva impone un ritmo innegociable, lento, exigente y a menudo desorientador. Esa dificultad física es uno de los motivos por los que el territorio ha logrado mantenerse intacto a pesar de las presiones externas. El estudio del valle, por lo tanto, se realiza siempre desde la distancia. La mayor parte de la información sobre las tribus aisladas proviene de observaciones indirectas, techos de palma detectados en fotografías aéreas, huellas identificadas cerca de ríos, áreas de caza localizadas por patrones de incendio o imágenes captadas desde largas distancias con lentes de alta precisión. Es una metodología basada en el respeto absoluto: documentar sin invadir, registrar sin acercarse, entender sin interrumpir. Los especialistas saben que incluso una interacción bien intencionada podría alterar dinámicas internas que han sobrevivido durante siglos, de modo que la regla es simple y estricta: no intervenir. Esta distancia controlada, que puede parecer fría o insuficiente, es en realidad la única forma responsable de estudiar un territorio donde la mínima presencia externa puede desencadenar problemas que nadie podrá solucionar después. Así, mucho de lo que ocurre dentro del Jabari seguirá siendo probablemente desconocido, y no por falta de herramientas, sino por decisión consciente de no poner en riesgo vidas humanas.
El resultado de todo esto es que el Valle del Jabari se ha convertido en uno de los últimos espacios verdaderamente autónomos del planeta. Un lugar donde la modernidad no ha entrado, no porque nadie haya intentado hacerlo, sino porque los propios habitantes han definido sus límites y el entorno ha reforzado esa frontera natural. Desde los ríos que actúan como caminos invisibles hasta las reglas culturales transmitidas de generación en generación, el Jabari es un recordatorio de que todavía existen territorios donde el mundo exterior no tiene influencia alguna. A diferencia de otros rincones remotos que han sido abiertos al turismo, a la explotación o a la investigación científica, este valle se mantiene intacto por elección y por necesidad. Su existencia plantea una reflexión inevitable. En un planeta cada vez más conectado, todavía hay comunidades que han preferido mantenerse al margen, conservar su manera de vivir y protegerla a cualquier precio. El Jabari no es un lugar prohibido. Es un territorio que simplemente no quiere ser invadido, y cuya identidad continúa siendo una demostración silenciosa de que la diversidad humana incluye también la libertad de mantenerse apartado. El mapa de Vinland. ¿Qué ocurriría si existiera un mapa medieval que mostrara tierras al otro lado del Océano Atlántico siglos antes de que Colón llegara a América? No hablamos de una teoría moderna ni de una suposición sin base, sino de un objeto real que fue presentado públicamente, estudiado por expertos y conservado durante años por una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ese objeto es conocido como el mapa de Vinland. Su importancia no reside solo en lo que muestra, sino en lo que implicaría si fuera auténtico, porque, de serlo, significaría que en la Europa medieval ya existía conocimiento de tierras occidentales mucho antes de 1492, y eso no encajaría con el relato tradicional del descubrimiento de América. El mapa de Vinland es un pergamino de apariencia sencilla. No es una obra artística ni un mapa detallado como los modernos. Presenta Europa, parte de Asia, Groenlandia y, lo más llamativo, una masa de tierra situada al oeste, etiquetada claramente con el nombre de Vinland. Esa palabra no es casual. Vinland aparece en antiguas sagas nórdicas como una tierra fértil más allá del océano, visitada por exploradores vikingos alrededor del año 1000. Durante siglos, esas sagas fueron consideradas relatos literarios, mezclas de historia y mito sin valor documental real. Por eso, cuando un mapa medieval que mencionaba Vinland apareció de forma inesperada en el siglo XX, el impacto fue inmediato. No solo por el nombre, sino porque el mapa parecía situar esa tierra en una posición coherente con lo que hoy conocemos como América del Norte. El mapa salió a la luz en la década de 1950 y acabó en manos de la Universidad de Yale. Desde el primer momento fue tratado como un hallazgo excepcional. Expertos en cartografía medieval, paleografía e historia comenzaron a estudiarlo con atención. El estilo del dibujo, el latín utilizado y la forma general del mapa parecían encajar razonablemente bien con otros documentos del siglo XV. Durante años, Yale defendió la autenticidad del mapa de Vinland y lo exhibió como una pieza clave para entender el conocimiento geográfico medieval. No se presentó como una prueba definitiva de que Europa conocía América antes de Colón, pero sí como un documento que abría esa posibilidad, y esa posibilidad era suficiente para incomodar a muchos historiadores. Para entender por qué el mapa generó tanta polémica, hay que detenerse en el contexto histórico de Vinland. Las sagas islandesas, escritas entre los siglos XIII y XIV, narraban viajes de exploradores vikingos que habían llegado a tierras al oeste de Groenlandia. Describían costas, asentamientos temporales y conflictos con poblaciones locales. Sin embargo, durante mucho tiempo, estas historias fueron consideradas exageraciones o relatos simbólicos. Eso cambió en el siglo XX, cuando se descubrieron restos arqueológicos vikingos en Lance aux Meadows, en Canadá. Por primera vez, se demostró de forma indiscutible que los vikingos habían llegado a América siglos antes de Colón. Este hallazgo dio un nuevo valor a las sagas y también al mapa de Vinland. Si los vikingos habían estado allí, la idea de que ese conocimiento pudiera haberse transmitido y acabar reflejado en un mapa medieval dejaba de ser absurda. El problema es que el mapa de Vinland no solo planteaba una llegada temprana a América, sino la posibilidad de que ese conocimiento circulara en ciertos círculos europeos y luego se perdiera o fuera ignorado. Desde el principio, el mapa dividió a los expertos.
Algunos lo consideraban una pieza auténtica, otros sospechaban de su origen. Pero durante años no hubo pruebas concluyentes para descartarlo. El debate se mantuvo abierto, y el mapa siguió siendo estudiado, citado y discutido como uno de los documentos más incómodos de la cartografía medieval. Y aquí es donde empieza realmente el problema, porque cuando un objeto histórico no encaja bien en el relato aceptado, no basta con estudiarlo, hay que decidir qué hacer con él. Y el mapa de Vinland estaba a punto de entrar en una fase mucho más conflictiva, en la que una sola prueba cambiaría por completo su estatus, al menos de forma oficial. El verdadero conflicto del mapa de Vinland no es estético ni anecdótico, es cronológico. Si el mapa fuera auténtico, estaría fechado alrededor del siglo XV, es decir, antes del viaje de Colón, en 1492. Esto no significaría solo que los vikingos llegaron a América antes, algo que hoy ya sabemos que ocurrió, sino que ese conocimiento no se perdió del todo, y llegó a plasmarse en un documento cartográfico europeo. Esa posibilidad chocaba directamente con la narrativa tradicional del descubrimiento. Durante años, este problema se mantuvo en un terreno incómodo pero abierto. El mapa no se presentaba como una prueba definitiva, pero sí como una anomalía que merecía estudio. El pergamino parecía medieval. El estilo encajaba razonablemente con la cartografía de la época y el uso del latín no mostraba errores evidentes. Todo apuntaba a que, como mínimo, el documento no era una falsificación burda. Sin embargo, con el avance de las técnicas científicas, se decidió someter el mapa a análisis más precisos. Fue entonces cuando apareció la prueba que cambiaría por completo su estatus. Los estudios químicos realizados sobre la tinta detectaron la presencia de dióxido de titanio, una sustancia que comenzó a utilizarse de forma industrial en tintas modernas a partir del siglo XX. A partir de este dato, la conclusión oficial fue inmediata. El mapa debía ser una falsificación moderna. Para muchos historiadores, el caso quedó cerrado en ese mismo momento. La lógica parecía sencilla. Si la tinta era moderna, el mapa no podía ser medieval. Yale aceptó esta conclusión y dejó de presentar el documento como auténtico. El mapa de Vinland pasó de ser una pieza incómoda a convertirse en un ejemplo clásico de falsificación histórica. Pero aquí es donde surgen los matices que rara vez se explican con calma, porque, al mismo tiempo que se cuestionaba la tinta, otros estudios confirmaban algo fundamental: el pergamino es auténticamente medieval. Las pruebas de carbono realizadas sobre el soporte indicaban una fecha coherente con el siglo XV, es decir, alguien había dibujado el mapa sobre un pergamino antiguo real. Este detalle complica mucho la historia. Si se trataba de una falsificación moderna, ¿por qué utilizar un pergamino auténtico de la Edad Media? No es algo fácil de conseguir, ni barato, ni habitual. Además, falsificar un mapa de ese tipo requería no solo el material adecuado, sino también un conocimiento profundo de la cartografía medieval, del latín y de los estilos gráficos de la época. A partir de aquí, el consenso empezó a resquebrajarse. Algunos investigadores señalaron que el dióxido de titanio detectado podría deberse a contaminación posterior, restauraciones o incluso a métodos de análisis discutibles. Otros defendieron que la tinta, aunque contuviera elementos modernos, no demostraba necesariamente que todo el mapa fuera una invención reciente. El problema es que no hubo unanimidad científica. Pese a estas dudas, la versión oficial se impuso. El mapa fue catalogado como falso y retirado del foco mediático. Yale dejó de exhibirlo como pieza histórica relevante y el debate se enfrió. No se promovieron nuevos estudios exhaustivos, ni se reabrió la discusión de forma pública y transparente. El caso se dio por resuelto, aunque no todos los expertos estuvieran de acuerdo. Este punto es clave para entender por qué el mapa de Vinland sigue siendo un tema incómodo. No porque demuestre algo extraordinario, sino porque su cierre fue administrativo, no consensuado. Se eligió la explicación que mejor encajaba con el relato establecido y se dejó de insistir en las preguntas que quedaban abiertas. Así, el mapa pasó a ocupar un lugar ambiguo en la historia. No fue destruido ni ocultado, pero tampoco se siguió investigando con la misma intensidad. Simplemente, dejó de ser un problema. Y cuando un objeto histórico deja de ser un problema sin haber sido comprendido del todo, lo que ocurre no es que el misterio desaparezca, sino que queda archivado. Tras declararse oficialmente que el mapa de Vinland era una falsificación, el caso entró en una fase distinta.
No hubo un gran debate público ni una confrontación abierta entre posturas enfrentadas. Simplemente, el interés institucional se redujo de forma drástica. La Universidad de Yale retiró el mapa del centro del discurso académico y dejó de presentarlo como una pieza relevante para la historia de la cartografía. El documento no desapareció, pero pasó a un segundo plano, donde ya no generaba preguntas incómodas. Este silencio resulta llamativo porque el caso nunca se cerró con un consenso absoluto. No todos los investigadores estuvieron de acuerdo con la interpretación final de los análisis químicos, y algunos señalaron contradicciones que merecían una revisión más profunda. Sin embargo, no se impulsaron nuevos estudios independientes de gran alcance, ni se promovió un debate transparente que integrara todas las posturas. El mapa dejó de investigarse con la intensidad que había tenido durante décadas. Aquí aparece un patrón que se repite en muchos de los casos tratados en este documental. Cuando un objeto histórico no encaja bien en el relato aceptado, y al mismo tiempo resulta difícil de explicar de forma definitiva, la solución más habitual no es destruirlo ni negarlo por completo, sino archivarlo. El mapa de Vinland no fue censurado de manera explícita, pero sí apartado del foco académico y mediático. Mientras tanto, la historia siguió avanzando por otro camino. Hoy sabemos con total certeza que los vikingos llegaron a América siglos antes de Colón. El yacimiento de Lance aux Meadows, en Canadá, lo demuestra sin lugar a dudas. Se han encontrado restos de construcciones, herramientas y pruebas claras de presencia nórdica alrededor del año 1000. Este descubrimiento confirmó que las antiguas sagas que hablaban de Vinland no eran simples invenciones literarias. Este hecho cambia por completo el contexto en el que debe analizarse el mapa de Vinland. Ya no se puede descartar la idea de un conocimiento europeo temprano de tierras occidentales como algo absurdo. Sabemos que existió ese contacto. La pregunta que queda abierta es otra. ¿Pudo ese conocimiento transmitirse, conservarse en ciertos círculos y acabar reflejado, de alguna forma, en un mapa medieval? El mapa de Vinland no responde a esa pregunta, pero tampoco la invalida. Su existencia, incluso como objeto problemático, demuestra que la historia del conocimiento geográfico europeo es más compleja de lo que suele presentarse. No todo lo que se supo se difundió, ni todo lo que se difundió se conservó. Hubo información que circuló de forma limitada y luego se perdió, se ignoró o se consideró irrelevante. El cierre oficial del caso del mapa de Vinland no elimina estas posibilidades, simplemente las deja fuera del debate principal. Y eso es lo que convierte a este mapa en un ejemplo perfecto del hilo conductor de este vídeo. No porque pruebe algo extraordinario, sino porque muestra cómo se gestionan las anomalías históricas. Tenemos un objeto real, estudiado durante años, que plantea una pregunta legítima sobre el pasado. Ante la imposibilidad de integrarlo de forma clara en el relato establecido, se opta por una explicación suficiente y se da el asunto por concluido. El problema no es que esa explicación sea falsa, sino que no es la única posible. El mapa de Vinland no cambia la historia por sí solo, pero sí nos recuerda que la historia no siempre avanza sumando certezas, sino también dejando preguntas en pausa. Y cuando un documento plantea una duda que no resulta conveniente resolver, lo más habitual no es enfrentarse a ella, sino dejar que el tiempo la entierre bajo capas de silencio académico.